3, 2, 1. Game Over. Y cuando son las 15, ya este sábado 20 de junio, comenzamos con el programa 851 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, y que tendrá como contenido las noticias. El juego de esta semana será Pragmata para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. En lo indie entrevistamos a Clara North por su The Last Raccoon, y terminamos con Cum Laude, en el que hablaremos de Fumito Ueda y el Team Ico, la última parte, la parte 3, la parte final de la aventura. Sí. Bueno, parte final por ahora, porque ya han anunciado un cuarto juego, pero de eso ya hablaremos en la sección. Sí, pero será fuera de Tímico. Fuera de Tímico, exacto. Y lo hacemos con el equipo aquí presente. Y como Caballero Luna tenemos aquí a Héctor Ojeda. Pues, Caballero Luna, he mejorado. Antes era Caballero Urano, ahora soy Caballero Luna. No, Caballero Luna tendría que ser, yo que sé, Débora, que está ahí en el, en el Jitsi. Pero Caballero Luna no era el... No, ¿quién era? Ah, no, era el antifaz. Sí. Era el que no hacía nada, con lo cual... Exacto, soy yo. Sí puede ser yo, no se puede ser yo. Eso voy a ser yo quiero no hacer nada, por favor. Ahora os vais a pelear por el papel. Claro, por el papel de no hacer nada. Más ridículo de todos. Además, el tío va perfectamente vestido, con su antifaz, su sombrero ahí de copa, ahí todo guapete y tal, y hace así con la capa y dice, me voy, lo he hecho ya todo, ¿sabes? Mi trabajo aquí ha terminado. Pero si no has hecho nada. Que es... A ver, me gustaría saber, lo de si no has hecho nada, ¿lo llegan a decir en la serie o es solo del meme? No, yo creo que es por el meme de los Simpsons también, ¿no? Yo diría que del sí. monorraíl. Yo diría que sí, que Bunny al final, Bunny creo que al final acaba diciéndole en uno de los capítulos de los primeros de pero... O lo piensa de pero si no has hecho nada. Literal, no has hecho nada tú. En el meme la cara es de pero si no has hecho nada, desgraciado. En fin. Presenta a Débora, que la tenemos ahí. Exacto. Desde la otra... Desde una de las puntas de la Trifuerza de España tenemos a Débora López. Buenos días, ¿qué tal? No me he muerto todavía. Que de hecho, si España, si cogemos... España hace un poco forma de trifuerza, invertida, pero trifuerza, pues sí. O sea, Débora está en la sabiduría, Julio está en el coraje y nosotros estamos en la tontería. Que es el tercer, no, la tontería. El tercer punto nos faltaría alguien de Galicia. Yo qué sé, podemos fichar a alguien del complejo Lambda. Por ejemplo. Yo quiero irme a Galicia y entonces ya tendréis la punta allí. Ya mandaréis a otra... Eso. Yo quiero ir a Galicia ahora. Entonces tenemos a Julio en el sur, claro. Bueno, pues a ti en el norte y nosotros en el noreste, perdón. Voy buscando casa. Ya Exacto. Está. Lo hemos decidido. Mira, tengo que mudarme. En el chat Junior dice, Débora vivía en el horno de España, ¿no? Pues casi. Hombre, horno no, porque por ejemplo en Córdoba todavía hace más calor. Uf. Entonces, todavía hace más calor, o sea, podemos pasar de horno a incinerador, ¿eh? Sí, bueno, pues sí, pues entonces sí que vivo en el... Bueno, no, hay pueblos que aquí alrededor de Sevilla que tienen todavía más temperatura, o sea que también... Pero sí, aquí... ¿Qué? ¿Pero menos humedad? Hombre, creo que sí, Córdoba... sí, porque a los alrededores sí, porque aquí también la gente no se lo cree, pero hay un río y hace también bastante humedad. Es que veniendo para aquí he visto la alerta que hay en Cataluña y te hablan de 30 grados en la costa y 40 en el interior. Pero claro, los 30 grados de la costa con el mar... interior. No te voy a decir que sean peores o mejores porque no quiero meterme en esa camisa. La humedad te mata. Pero en serio que es horrible, ¿eh? Es muy horrible aquí.
Yo recuerdo Sevilla de pequeño, de andar por el asfalto y deshacerse las suelas de las bambas. Todavía no me ha pasado, pero casi. Piensa que, por ejemplo, cuando entramos en el coche a veces marca 40, 45, 50. Ha llegado a marcar, nuestro coche ha llegado a marcar de entrar en verano 55 grados. Joder. Entonces, pensad también otra cosa. Cuando aquí dicen aquello de es que vamos a llegar a 40, 42, eso no es dándote el sol, eso es en la sombra. Sí. Tú ya luego le sumas eso, pues el sol que pica muchísimo, y de verdad, yo no sé qué pasa aquí, que aquí el sol pica mucho en comparación, por ejemplo, a Cataluña o incluso a Madrid o demás, y luego le tienes que sumar la humedad porque hay un río y la gente no se lo cree, y aquí también la humedad está bastante alta. Está a 1000 kilómetros al sur, es decir... Sí, pero sí, es súper divertido. Y aún con aire acondicionado, rebulinchi lo llevas. Ya. Y servidores de ustedes, Isaac Viana, que ha dormido poco porque anoche se pasó el 007 First Light. ¡Hombre! El ¡vamos! sol me acaricia con sus rayos. Oh. Exacto. Eso es... Tenía ganas de ponerlo. Eso, para mí, a la que llega a los 20 grados ya estoy así. Sí, pero si la gente lo pregunta, sí, analizaré el juego la temporada que viene. Esta temporada ya está todo asignado. Nadie se preguntaba, pero vale, está bien. Esta temporada hace meses que ya está asignado hasta el final de temporada todos los juegos, o sea que ya llegará. Bueno, a ver, es que nos quedan este programa y 2 más. ¡Y nos vamos de vacaciones! Bueno, sí, con vacaciones. Con la paga extra de Game Over. Sí. Es, hombre, por supuesto. Exacto. A montarle la sede en Galicia. Al Ojalá. Pero antes quiero hacer una pequeña nota que he tenido que añadir anoche a última hora para indicar el fallecimiento de Bobby Prince, que es conocido entre nosotros los frikis por ser el compositor de Doom, el Doom original, y participar pues en juegos de id Software y 3D Realms como Doom 2, Duke Nukem 3D, el Commander King, Rise of the Triad, etcétera. Es decir, falleció el 16 de junio. No se ha indicado de qué, pero bueno, es una persona que había nacido en el año 45, por lo tanto ya tenía una edad. Y nada, que sepáis que esta semana hemos perdido a este compositor. Pero vamos a pasar a otras... Es el creador, entre otras cosas, de esto, ¿no? Sí. Qué gracioso porque al parecer eso... le dijeron, aquí tienes inspiración. Pantera y un montón de... Sí, sí se nota. Y dijo, haz esto. Bueno... Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto y quiero preguntaros una cosa. ¿El mundo actual te parece una mierda? ¿Estás en las primeras etapas de una depresión? Bueno. Pues un nuevo estudio determina que los Exergames, que si os preguntáis ¿qué es un Exergame? Suena mal. Son los juegos de hacer ejercicio. ¿Ves cómo sonaba mal? Sí. Bueno, ayudan a mejorar los síntomas de la depresión. En este estudio, 84 adultos con depresión subclínica. Una depresión subclínica es que presentan signos de depresión. Qué susto. Había pensado que en este estudio jugamos a ese tipo de juegos. No, se nos puede ver en el YouTube que no es... No. La depresión subclínica son que presenta signos de depresión, pero sin llegar al cuadro completo de cuadro depresivo grave. Entonces fueron divididos en 2 grupos. La mitad siguió a su ritmo normal, pero que la otra mitad les hicieron jugar a 1 hora de Ring Fit de 2 a 3 veces por semana. La conclusión del estudio es que el uso del juego, cito, se asoció con mejoras en los síntomas depresivos, la ansiedad y la calidad del sueño en adultos con depresión subclínica. Que a ver, también te voy a decir una cosa. Ya se sabe, sin necesidad de hacer un estudio de Exergames, que si tú haces un poquito de ejercicio ligero, sales a pasear, estás en contacto con la naturaleza, todo eso ayuda a reducir los síntomas de depresión. Mentalmente ayuda bastante a hacer un poquito de ejercicio. También es cierto que si vivís en ciudad y no tenéis tiempo para salir a dar un paseo, puede ayudar. Pero, a ver, básicamente es... mira, tú sabes que hacer un poquito de ejercicio va bien y te ayuda a quitarte la depresión. ¿No lo vas a hacer? Bueno, pues aquí tienes una Switch. Pero también es un poquito el tema mental, te puede ayudar bastante. Había el libro este de Murakami, por ejemplo, el que hablaba de... Porque Murakami es un flipado de hacer ejercicio, no sé si sabéis, de correr, concretamente, de salir a correr cada día, ¿vale?
y hizo un libro hablando de esto, de cómo le ayudaba mentalmente a sobrellevar problemas de su vida y problemas mentales. El tema de que mientras está corriendo, por lo menos, se focaliza en el acto de correr y no... Eso también depende de las personas, que los que tenemos un diálogo interno muy fuerte no nos focalizamos nunca. No, pero te ayuda a por lo menos tenerlo un poquito controlado. Sí. A ver, el tema del ejercicio sabemos que va bien para muchísimas cosas, no solo para la salud mental. El tema es que yo creo que cuando te planteas empezar a hacer ejercicio, primero no sabes por dónde empezar, no tienes la rutina, hay gente que tampoco está preparada, porque siempre cuando te dicen aquello de hacer ejercicio te mandan pues a correr, a caminar, no sé qué, y no todos los ejercicios son para todo el mundo. Entonces tienes que tener una motivación también. Y si encima ya tienes depresión o un inicio de depresión, pues entonces todo eso va haciendo bola. Y yo entiendo que, y conozco gente que se ha enganchado, se ha aficionado a hacer un poquito más de deporte, pues por ejemplo jugando al Just Dance en casa. ¿Sabes? Sí. Te pegas unos bailecitos y dices, pues mira, me siento bien, pues voy a intentar hacer una cosa más. Y tengo un amigo que lo hacía eso con este de los palos de VR. Sí, el Beat Saber. Ya sé que sí, Beat Saber, sí. Claro, pero es que tú tienes que, además de eso, tienes que empezar, no se empieza de la noche a la mañana, voy al Decathlon, me compro unas bambas y empiezo a correr, no funciona así, ni mucho menos, te vas a destrozar. No, es pillar la rutina de hecho, un poquito, aunque sea cada día. De hecho, exacto, de hecho vas al gimnasio a caminar un poquito con la cinta, a lo mejor hacer un poquito de máquina y ya está. Y luego ya con el tiempo ya irás mejorando. Es más, hace más el hecho de que has ido al gimnasio, te has movido un poquito y has vuelto a casa que no el ejercicio en sí. Y luego además que esto se ve más... O sea, al igual que muchas veces muchas cosas son más fáciles en Europa que no en Estados Unidos, por ejemplo, todo el tema de sal a caminar, 10.000 pasos, todo eso en Europa es muchísimo más fácil que en Estados Unidos, pero la parte de el contacto con la naturaleza, que se sabe que es muy bueno, es más fácil en Estados Unidos, porque al vivir en suburbios es más fácil que te puedas caminar desde casa a un bosque cercano. Si tenéis la posibilidad de ir a un parque mínimamente grande, os ayuda también, etcétera, etcétera. Eso lo habréis visto muchas veces, que calma un poco. Y que no hace falta hacer ejercicio a lo bestia. Como pasear en la ciudad ya pasear vale. Está muy bien, sí. Y si tienes un parque, por ejemplo, que vas a respirar un poquito de aire fresco y no te comas el humo de los coches. Tengo una compañera de trabajo cercano a los 60 años, que ella se hace una hora de caminar cada día, y cuando pasaba esto de hoy hace mucho calor o hace mucho frío, pues tiene una cinta en casa, pero si no, es una hora caminar por la calle. Es decir, yo tengo, por ejemplo, yo tengo una rutina de ejercicios por mi enfermedad crónica, pero es una rutina de ejercicios pautada por una fisioterapeuta especializada en eso. Después tengo, o bien salgo a caminar, porque yo no puedo hacer deportes de impacto, yo no puedo hacerlos. Entonces, o salgo a caminar o hago bici estática, que la bici estática también funciona muy bien. Pero es lo que decimos, es saber qué puedes hacer, qué puede hacer tu cuerpo, empezar poco a poco, asesorarte bien. La de gente que hace bici estática o cinta viendo la tele. De hecho, hay un canal que me gusta, que es un matrimonio que hace DIY, y que su salón de ejercicio son unas cintas de caminar mientras juegan a videojuegos juntos. Y si lo que os ayuda para empezar es jugar al Ring Fit, adelante. Que ojo, que el Ring Fit da caña, da mucha caña. No es el Wii Fit. Tú lo has probado, el Ring Fit, ¿no? No, mi hermano lo ha probado. Yo no se pudo pasar el primer jefe. Vale, la primera vez. Cosa. El Ring Fit tiene la manía de ponerte a hacer sentadillas para todo, ¿vale? Y las sentadillas al principio están muy bien, pero cuando ya llevas unas cuantas, y no estás acostumbrado a hacer sentadillas, te mueres, ¿sabes? Sí. Y además el Ring Fit te dice, no, hay que derrotar al jefe, lo que tú dices, a lo mejor el primer jefe es a base de sentadillas. Y tú ahí con el volante este de Chichinabo que tienes con el Ring Fit y haciendo sentadillas, ¿sabes? Acabas reventado. Hablaba antes del diálogo. Os digo de hacer las cosas progresivamente. Progresivamente. Sí, Junior dice, yo lo probé, madre mía, cómo se ve. También dice muerto. Junior, mi diálogo interno suena muy asenua. Sí. O sea, que tiene mucha gente dentro de su cabeza. Un poquito de terapia también ayuda. Sí. Y no lo digo como chiste, lo digo en serio. Un poquito de terapia siempre ayuda. Vamos a pasar a otros temas que también nos provocan terapia aquí a los jugadores más frikis. Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de Xbox, que ha entrado con fuerza, y todos son noticias alrededor de su reset de Xbox. ¿No tiene nombre como de malvada de cómic? ¿Sabes? No, tiene malvada de Bond. No, de Bond, ¿sabes? Es que es un nombre como muy sonoro, muy repetitivo, ¿sabes? O sea, Asha Sharma. Asha Sharma, es muy Peter Parker, ¿sabes? Esos nombres de Marvel que repiten en no, porque es AS. en consonancia, ¿sabes? Es AS. Ya, pero Asha Sharma, ¿sabes? Es como muy repetición de sonidos.
A ver, en sus primeros 100 días... Perdón, sigue. En sus primeros 100 días redujo el coste del Game Pass, ha anunciado el abandono del Gaming Copilot y ha anunciado también el proyecto Helix, que es la sucesora de la Xbox Series. Ajá. El nuevo director de estrategia, que como soy imbécil no lo he apuntado y se llama Matt no sé qué, así que por favor... Ya, si lo sabéis. Batman, Matt seguramente. De Xbox habló de otro tema que también hemos hablado alguna vez, que es el retorno a las exclusividades. Cosas que ha comentado. Gears of War, E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de Xbox y de PC también en el caso de Clockwork. Los juegos que ya se anunciaron como multiplataforma van a respetar el compromiso que han adquirido. Los juegos como servicio sí que seguirán siendo multiplataforma. Si quieres un apunte, el jefe de estrategia de Xbox se llama Matthew Ball. O Matt, Matt Ball. Matt Ball. También tiene nombre de personaje de cómic, Matt Ball. Y las exclusividades se determinarán caso a caso. Pero estos dos juegos son los primeros de una línea de futuros exclusivos para reafirmar la marca Xbox. Quiero comentar un detalle chorra que he comentado en Blue Sky. Porque necesitaba comentarlo. Y como ya no estoy casi en redes sociales, me costaba. Así que voy a aprovechar que este es mi púlpito y lo digo. ¿Vale? Han hecho una tech demo muy interesante. Asas Arma salió hablando de las diferencias, ¿no? De cómo en los primeros Gears of War el juego solo tenía como 2 o 3 fuentes de luz en tiempo real. Ahora tiene cientos de fuentes de luz, bueno, al menos un centenar, decía. Y, por ejemplo, pues lo hacían caminar por un centro comercial. En un momento dado se acerca a un montón de televisores que cada uno recrea una fuente de luz única e individual y dispara a los monitores, ¿vale? Los televisores, para indicar cómo cambiaba la luz, porque claro, se rajaba la pantalla y entonces la imagen salía distorsionada. Lo cual, si sois un poquito veteranos, os preguntaréis, estos televisores que salen en la demo son televisores de tubo. ¿Cómo es posible que si disparas un televisor de tubo siga saliendo una imagen pero distorsionada? Chan, chan, chan. que es un detalle que, insisto, yo entiendo que si es un programador joven de 25 años, 30 incluso, sea un detalle que ni pienses. Me estoy acordando pero de... Gears of War, este Gears of War va dedicado a gente que vivió esa época. Esa época, es decir... Bueno, yo vi no hace mucho un juego indie en el que tenías que poner una cinta de VHS en su reproductor y... Yo tengo la teoría de que eso está hecho adrede. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, sí, que lo mete en 90 grados. Lo mete, en vez de meterlo, como hay que meterlo, lo mete, exacto, en 90 grados. O sea, estoy convencido, la parte estrecha en la parte... Estoy convencido que eso está hecho adrede para... Es un bait. Yo estoy convencido que es un cebo. Es un rage bait, eso. Bueno, rage bait como técnica, pero sí, es un jajaja. Si pongo esto así, todo el mundo va a hablar de mí. Yo sospecho que va por ahí, ¿eh? Soy un mal pensado y... Yo creo que simplemente es un desarrollador novel y ya está. Es un tubo catódico OLED. OLED. De Junior. Sí, sí. A ver, yo defiendo el tema de exclusividades, ya lo sabéis. Es una guerra que he tenido siempre. Ahora, Asas Arma y su política, y Microsoft en general, yo no confío. El reset de Xbox, por cierto. Cosas que se han dicho o que sabemos que quieren hacer. Primero, como el mundo está como está, quieren centrarse en reducir los costes de hardware. Cosa muy graciosa, porque hace un año decían que las nuevas generaciones iban a ser una experiencia de lujo. Sí, sí. O sea, experiencia premium. Experiencia premium. Sí, sí. ¿Y cómo van a reducir cómo van a combatir la reducción de ingresos que han tenido el último año? Especialmente, pues eso, de cuando todo el mundo se fue de... Bueno, todo el mundo. Cuando multitud de gente se fue de Xbox Game Pass porque subieron el precio y demás. Despidos. Es que porque como no han tenido suficientes con las decenas de miles de despidos que llevan en los últimos 4 años... Estamos a punto de llegar a que Microsoft va a tener un saldo de trabajadores en negativo. O sea, han echado a... O sea, llevamos desde... ¿Cuánto tiempo? O sea, 2, 3 años hablando de despidos en Xbox. No sé si Microsoft lleva como 20 o 30.000 despidos ya, ¿eh? Sí. O sea, ¿cuánta gente había ahí trabajando? O sea, ¿estaba todo el planeta trabajando para ellos o qué? Porque es que es impresionante la cantidad de... Y que anuncien nuevos despidos me parece todavía más increíble, Van a cortar presupuestos, tanto en marketing como en otras áreas de negocio.
Aunque Satya Nadella ha aprobado un incremento del presupuesto para acelerar la producción de los títulos gordos, rollo Fallout, rollo Halo y demás. Eso sí que aumentará el presupuesto para que haya más personal y pueda salir más rápido, pero en general van a reducir los presupuestos en la compañía. Van a aprovechar también que el hardware, como ha subido de precio, promocionar un poco todo el tema del juego en streaming, que eso es suscripción, ya lo sabemos. Sí. Y se barajan otras opciones como convertir Xbox en una empresa independiente o fusionarla con otros socios para que ayuden a la venta de Xbox. Y hablando de despidos, más rumores son el posible cierre de estudios como Ninja Theory, los de Hellblade, los Compulsion Games, los de We Happy Few, o Double Fine, Brutal Legend. Lo de Double Fine, no por esperado, es menos doloroso. El Keeper, por ejemplo, que hace un juego indie muy chulo, muy bonito. A mí, ¿sabes una cosa que me fastidia de verdad? Cuando dices, oye, es que queremos reducir costes y vamos a hacer... Ya no digo siempre brincan los mismos, que son los estudios de prestigio que tienen, ¿sabes? Los despidos, dentro de la lógica de capitalismo, lo puedo entender. Es decir, oye, menos trabajadores, menos coste, porque el coste importante normalmente es la parte de empleados. Me dices, necesito dinero. Puedo o vender este estudio y me dan un dinero, o lo cierro. ¿Qué pasa? Que si lo cierro, evito que ese estudio pueda hacer un éxito si se va con otro. Y eso es lo que me jode, que es más no es el dinero que puedo ahorrarme o incluso ganar, es el dinero que no quiero que gane otro. Que eso ya en los 90 me lo explicaron, no, muchas productoras de cine compran licencias sin ninguna idea, o sea, sin ningunas ganas de hacer la película, solo para evitar que otra productora pueda hacer esa película. Lo que ha hecho Sony con todos los derechos de Marvel estos años, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos y demás. Y que en su día se dijo que Cameron tenía alita porque quería hacerla, pero como no podía hacerla, pagaba los derechos para que nadie más la hiciera. El problema de Xbox en este sentido es que si cierra estudios, parece lo que quiere es quemar el estudio y echarle sal encima para que nadie pueda aprovechar el crecimiento de ese estudio. Y ganar dinero cuando te lo saca como juego retro. Débora. A ver, una cosa que yo vi en el NOE 3, es decir, durante las conferencias, sobre todo las conferencias gordas, hablamos de PlayStation, hablamos de Xbox y hablamos de Nintendo, es que hemos retrocedido 20 años. Eso quiere decir que estamos siguiendo las políticas que se seguían, porque PlayStation también lo está haciendo, de comprar estudios y cerrarlos al cabo de unos años. Estamos volviendo a los exclusivos de cada una de las compañías, que ya sabemos que exclusivos había hace 20 años y lo hemos visto con Xbox. Son exclusivos de Halo, Gears of War, que no tengo nada en contra, porque hay una línea muy marcada ahí para un tipo de público en concreto. Yo empecé a comprar Xbox cuando todo viró hacia una industria más diversa. ¿Qué está pasando ahora? Estamos yendo hacia atrás. Ya se están cargando toda la diversidad. De los estudios que habéis mencionado, no son los que sean estudios indie, sino que son estudios. Ninja Theory tenía otro proyecto de terror experimental y lo han cerrado. Además hablaban de la salud mental. Ya el segundo ya tiraba más por un AA de dar hostias y a ella me cabreó. Y ya con el anuncio del tercero ya sabemos por dónde van los tiros y ya veremos si sale. Double Fine también daba ese toque distinto y diferente. Sí. Es un estudio muy veterano. Es cierto que el último juego no tuvo la tirada, porque es verdad que yo lo estuve jugando y dije, aquí les faltaba un poco de pulido. Sí. Y Compulsion Games... Pero es muy bonito, el Keeper, es muy bonito, a mí me gustó. Es precioso. Compulsion Games lo que tiene es que, aparte de We Happy Few, tiene South of Midnight, que habla de ciertas culturas y ciertas etnias. ¿Qué pasa? Que todo lo que hacía distintivo, que toda esta estrategia de abrir la consola a la diversidad, se lo han cargado de un plumazo. Y tenemos a una PlayStation aferrada a sus IP, a una Xbox aferrada a sus IP y una Nintendo que va un poco a su rollo, aunque siempre ha estado aferrada a sus IP. Entonces, mi sensación es que hemos viajado en el tiempo 20 años atrás. Entonces, yo me estoy desencantando completamente de las consolas. De hecho, el otro día lo comentaba en Blue Sky, que probablemente mi siguiente generación de consola vaya a ser una Steam Machine.
Sí. Así os lo digo. Sí. Porque a mí ya las consolas no me ofrecen ninguna experiencia prácticamente que quiera vivir. Entonces, si me vais a hacer esto, no lo quiero. Hablabais antes del tema de los despidos. Bueno, pues en la página donde yo suelo mirar el tema de los despidos, ahora mismo se estima que alrededor de 3.800 personas se han quedado sin trabajo en 2026. Se estima porque hace 4 días que no está actualizada y aún hay que... Estos despidos que han anunciado ahora mismo todavía no son en firme. Ya aumentará. Pero es que estudios que han cerrado en 2026 ya vamos por 20 que sepamos. De nuevo, lo que decimos siempre, hay muchísimos estudios indies que seguramente no están contemplados aquí y están cerrando. Entonces, para mí las consolas ahora se han vuelto un parque temático otra vez de un público en concreto que yo lo siento, sigue siendo hombre cis hetero con dinero y blanco. Entonces, no me interesa. Los videojuegos deberían de ser algo más. Y todo lo que estábamos avanzando años anteriores se lo han quitado un plumazo. Con eso también me refiero a mujeres protagonistas de videojuegos. La que se ha liado porque ahora resulta que el nuevo God of War lo va a protagonizar ella. O sea... Es una tontería de polémica. Entonces, esto va muy relacionado para mí con todo el clima político que estamos viviendo, porque estamos viviendo en las derechas, en un fascismo y demás, y estamos yendo hacia atrás, y yo lo siento, lo vemos continuamente en las noticias, con lo cual las consolas están alimentando de lo mismo y están volviendo a lo mismo, que bueno, habrá quien la compre, perfecto. A mí me extraña muchísimo porque estamos hablando de que los desarrollos de los triples A no eran sostenibles hace 3 años con el público que tenían, y si todavía lo cierras más, es decir, quitas más público de la ecuación, yo no sé cómo van a sostener solo con exclusivos estas consolas, la Xbox y PlayStation. Nintendo no, porque Nintendo ya tiene más público y distintas propuestas, pero Xbox y PlayStation. Aquí me gustaría añadir un par de detallitos. ¿Cómo lo veo yo? Primero, las políticas de Sony y Microsoft, sobre todo Microsoft. Sony es una empresa japonesa. Y es una empresa japonesa que le gusta a Estados Unidos, bla, 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 bla. Microsoft es una corporación y hay que entender muchas veces que el problema es que Microsoft es que tiene una cantidad de estudios bestiales y brutales. Es un sector, o sea, tiene un porcentaje del mercado muy grande, pero en el fondo Microsoft es Microsoft. Y creo que no es indicativo de otras empresas de videojuegos. Pero también por el otro lado, lo que me parece a mí que está pasando con este retorno a Gears of War, a Halo y demás, es que, ¿os acordáis que hace 20 años todo era los 80? Sí. Es que ahora toca la nostalgia de los 2000. Y entonces ahora lo que está viniendo es toda la nostalgia de la generación Play 2 y Play 3. Y entonces... Yo creo que estamos viendo mucho, o sea, los que tienen el dinero, rollo corporación, rollo la corporación del mal, ¿no? Microsoft. Sí. Que, ojo, que yo soy jugador de Xbox y me encanta la Xbox, y juegos como Gears of War, pues yo lo jugaré porque a mí me gustan. Y ya está, no tienen más. Pero lo considero que es eso, es un entretenimiento, me lo jugaré, me haré mis 15 o 20 horas de campaña y a otra cosa mariposa. Todos son ciclos al final. Exacto, todos son ciclos. Se van volviendo continuamente. Pasa con la ropa, pasa con los videojuegos. Exacto. Y de aquí a 5 o 10 años llegará la nostalgia de toda la explosión indie con Braid y demás, creo yo. Van a volver mucho. Y luego además, incluso dentro de esta moda de juegos antiguos, estamos la parte más hardcore, rollo, queremos el juego más... el más juego tipo Gears of War. Es que digo Gears of War porque es el que primero que viene a la cabeza, seguro que puedo decir 1000 más y... Bueno, Sony, de Xbox, los anuncios de Sony y demás y tal. Gears of War lleva desde el principio de la primera. Pero el juego de esta semana, de Pragmata, es un poco juego de la generación 360. Pero es un juego pensado para alguien que vivió esa generación y que ahora mismo tiene 40 años y no tiene tanto tiempo para jugar y le ha perdido habilidad. Es decir, creo que van a haber estos dos bloques, ¿no? Juegos, o sea, dentro de lo que es la nostalgia de los 2000 van a haber los bloques de quiero la experiencia tal cual era y quiero algo que me recuerde a la experiencia, pero ya estoy muy viejo y muy mayor y tengo 2 niños y no tengo tiempo. Y espero que vaya un poco por ahí. Y también espero que, como decías, toda esta parte de la explosión indie... Yo es que me acuerdo muchísimo... La gente dice el Braid, pero para mí fue Explosion Man. Un juego maravilloso. O incluso el Cave Story, te diría. Cave Story, maravilloso el Cave Story. Yo espero que también nos estemos acercando poco a poco a ese momento en el que la gente empieza a echar de menos toda esa variedad de pequeñas propuestas que, gracias a Dios, y tú sabes en la sección de lo indie, tenemos suerte de que el mercado indie funciona. En PC...
o en Nintendo Switch, pero algo hay. A ver, sí, hay, pero porque hay una pasión increíble por crear, porque al final esto también es muy creativo. Pero el Braid, por ejemplo, o sea, en la época del Braid y demás también muchísima gente hacía juegos indie por pasión y muchos de ellos no se ganaban la vida, ¿eh? Claro, pero tenéis que pensar una cosa, si ahora mismo el estado de la industria a nivel AAA o AA está como estaba en crisis, imaginaos cómo están los indies. Pues o sea, lo que hay que conseguir es que, oye, si tú más o menos te ganas la vida como indie, por mucho que te venda una gran empresa, por favor no se la vendas, porque al final, ¿qué va a pasar? Que se la va a llevar Microsoft y en el momento que necesite ahorrar costes, te va a cerrar el estudio. Claro, yo ahí ya no me meto tanto porque hay que hablar individualmente porque se han aceptado esos términos y yo creo que en muchos casos depende también la supervivencia del estudio. Quiero decir, muchas veces no creo ni que estén en condiciones de igualdad como para poder negociar algo con Xbox o PlayStation por lo cual firman acuerdos para poder mantenerse y quizá encontrar un camino o una vía de financiación, porque es lo que os digo, si ahora mismo en el doble y el triple A la cosa está muy mal, en el indie ya os podéis imaginar, en el indie quedan los restos, si es que llega, de hecho, habláis... Hace 10 años recuerdo que se hablaba muchas veces de indies que cuando tenían una productora tenían que discutir si vendían o no los derechos de su IP. El concepto de indie ya no es el que era cuando salió el tema con Braid y demás, no, claro. Era como cuando empezó el tema de la informática y todo, que era el proyecto de un loco en un garaje, o de dos locos en un garaje, ¿sabes? O de una personita que hacía un juego y se hacía incluso como los fanzines, se hacía autoedición e intentaba salir adelante y decir, me he hecho un jueguito y tal. Eso era el concepto de indie de toda la vida. Ahora la idea del indie es, voy a intentar hacer un pelotazo que una empresa grande me la compre, capitalismo, y pueda vivir un poco de ello, que también es un poco, a ver, es lícito totalmente, pero ya no tiene ese tema romántico que tenía el hacer un juego pequeñito y tal. Y mira que hay proyectos muy chulos, ¿eh? Mira, por ejemplo, el de la semana pasada que hablamos en lo indie, bueno, la semana pasada el del Goblins, el Repeat, es un proyecto 100% indie, con un desarrollador muy implicado en la causa y con mucha ilusión, ¿sabes? Ojalá todo el mundo fuera así, la verdad. A ver, es que cuando hablamos de etiqueta indie es una etiqueta viciada. ¿Vale? Exacto. Porque empezó de una manera y ha ido evolucionando de otra y sabemos que ahí dentro hay juegos que no son indie, pero que se venden como indie porque lo indie estaba de moda, digo estaba. Y luego tenemos pues proyectos pequeños, tenemos proyectos enormes que no son indies en realidad y luego tenemos los proyectos pequeños de solo devs o de equipos pequeños, etcétera, etcétera. Hay una miriada ahí de videojuegos y entonces, ¿qué pasa? Que lo que está pasando ahora mismo es que esa miriada de videojuegos, sobre todo los que son más pequeños, están sufriendo todo esto, porque si antes conseguían muy poco dinero, muy poca financiación o publishers muy pocos, cada vez ese cerco se está cerrando más, porque lo que están haciendo los publishers es dar muchísimo menos dinero del que daban hace unos años y encima a equipos consolidados ya, con lo cual a indies que estén empezando ahora es prácticamente imposible que reciban financiación y reciban apoyo. Y esto es un secreto a voces en la industria. Lo que pasa es lo que decimos siempre, la mayoría, el otro día salió también un estudio, fue en uno de los directos que hicieron, creo que en el directo de LATAM, dijeron que más de la mitad de los estudios que presentaban juego ahí, bueno, una burrada, no sé si el 60 o el 70%, no sé, algo así, no me acuerdo, estaban autopublicados. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir autopublicado? Quiere decir que hay unas personas que o están echando su tiempo ahí o están echando también su dinero y están poniéndolo todo para que salga el juego y luego ya veremos qué pasa, porque de nuevo el mercado está saturadísimo. También hay que diferenciar entre la persona que hace un juego en su tiempo libre y la que se quiere dedicar a esto, que si le ofreces estabilidad económica, lógicamente te la va a coger. Ya. Pero bueno, al final es lo de siempre. Si quieres un mercado libre en el que todo el mundo pueda publicar, se va a saturar. O sea, si queréis otro ejemplo, YouTube. YouTube es, todo el mundo puede publicar vídeos de YouTube. Yo me quiero ganar la vida como youtuber. Bueno, a lo mejor hace 15 años lo hubieses conseguido. Pero ahora que tener, o sea, es como decían en Twitch, si tienes 10 espectadores, estás en el 1% de Twitch. Pues eso. A ver, que también es que en esas plataformas nos estamos encontrando, bueno, esto es como en la eShop de Nintendo, ¿no? Que nos estamos encontrando un montón de juegos que muchos de esos juegos son estafas o están hechos con IA o cualquier historia. Entonces, sí, bueno, claro, ahí entran otras cuestiones. Sería bueno, difícil. Sí. El estado de
del videojuego, viniendo del estado del reset de Xbox. Sí. Sí. Hablando un poco también de Que salud además- mental, salud física. Exacto, que de todo, además yo creo que estamos hablando de la parte de catálogo de videojuegos cuando creo que si produces el hardware estás en otro mundo. A nivel, incluso tu desarrollo de videojuegos está en otro mundo. Yo creo que no podemos hacer una visión global. O sea, obviamente tienen que formar parte porque son un actor importante, pero no son la visión global, la visión de Microsoft, la visión de Sony o la visión de Nintendo, porque al fin y al cabo están muy viciados para acabar vendiendo un hardware, mientras que un desarrollador de videojuegos te quiere vender su juego y ya está. Así que ya veremos. Es como siempre, es un mundo cambiante, interesante y muy activo. This is John Romero, and you're listening to Game Over. Yo siempre he querido jugar a Dead Space. Siempre, sobre todo en aquella época de 360, que tenía un 5.1 guapísimo, me decían, vas a flipar con la parte en la que sales al vacío y no oyes nada y tal. O sea, vas a flipar con el 5.1 que no oyes nada. Que no oyes nada. Dices, sí, estás un poco ahí. Vas a escuchar el sonido en 5.1. Vas a escuchar el sonido de no escuchar sonido. Y si no era ese, pues bueno, el remake que analizaste la semana pasada, es decir, que también tiene un 5.1 para no escuchar el vacío, acojonante. Sí, Como lo si que oyese pasa es que el 5.1 que tengo, la fibra óptica se ve que es de viejos y ya nada tiene fibra óptica, pues es súper antiguo. La fibra óptica es súper antigua. Pero bueno, y además hay otro problema. Yo soy un cagao. Eso ya es más problemático. Así que... Porque Dead Space, otra cosa no, pero... Canguelo da. Canguelo da. Así que en vez de Dead Space tengo a Dead Space, que es Pragmata. Que ojo, que para un cagao como yo tiene sus momentos tensos, el juego. Bueno, pero Dead Space es padre, ¿no? Es un juego de acción. Es un juego principalmente de acción. Y de hecho lo que dices tú, como todo el rato te acompaña Diana, pues... No está, o sea, esa tensión está como bastante más relajada. Me voy a hacer gracia porque Sailor dice: Isako, no somos cagados, tenemos el sentido de supervivencia hipereficiente. Exacto. Sí. A ver, el juego va bueno, estamos en un futuro en que la corporación Delphi ha revolucionado el mundo con impresoras 3D. ¿Delphi? ¿El de los dibujos animados? Sí. A mí me hace mucha gracia porque en 007... En 007, una de las corporaciones que aparecen al principio de desarrolladoras o lo que sea, también es Delphi. O sea que, digo, mira, está aquí los... Docon Films está detrás de todo el mal. Ya se veía. Ya. Lo dicho, en este planeta, en este mundo, en este futuro, Delphi ha revolucionado el mundo con impresoras 3D que son capaces de imprimir y replicar cualquier tejido. Delphi es tu fiel pero para ello... amigo, Delphi es sensacional. Menos mal que vamos cortos de tiempo, ¿eh? Uy, sí, es verdad. Para ello necesitan un mineral que está solo presente en la Luna y que en una gran originalidad lo llamaron Lunum. Lunum. Y con el que se crea la fibra luna, que son las fibras con las que se hacen estas impresiones 3D. Este mineral se recolecta en una base lunar llamada la Cuna, pero ¿qué ocurre? Que la Cuna ha dejado de comunicarse con la Tierra y Delphi manda a un equipo a ver qué ha ocurrido. Oye, ¿no te suena este guión? Que lo manden a Urano a ver si hay Uranum. Hay un chiste de esos en Mass Effect 3. Ya. En serio, Shepard. Al llegar hay un terremoto lunar que hace que te separes de tu equipo y acabes herido y una niña pequeña te salva la vida. Esta niña es una Pragmata, un androide hecho con fibra luna con motivos, en el momento que te lo encuentras, desconocidos. Y esto es como entramos en el mundo de Pragmata. Pragmata, que a grandes rasgos como juego, es un juego de acción. Básicamente la inteligencia artificial de la estación manda a los robots mataros a todos. Los robots que va, además, imprimiendo. Cuando llegas a una habitación, te imprime los robots. ¿Ves como las impresoras 3D no iban a traer nada bueno? Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que estos robots vienen blindados. Así que para poder disparar necesitamos abrir su coraza. Y Diana, la Pragmata, puede hackear estos sistemas. Entonces tenemos que hackear
Una pregunta, ¿no te puedes tú imprimir tanques para contrarrestar...? Tú no tienes acceso a las impresoras 3D. Pero la estación con una IA malévola sí. Exacto. Joder. La mecánica es que simultáneamente tú tienes que atacar y esquivar con Hugh, que es nuestro protagonista, y hackear con Diana en un minijuego simplón rollo Snake para poder acabar con los enemigos. Uh-huh. El hackeo abre las corazas y entonces les puedes hacer daño de verdad. A medida que avanzamos, logramos mejorar o cambiar nuestras armas y hacerlas más potentes. Y también tener mayor variedad de hackeos, los efectos que producen y demás. Y lo dicho, el estilo es atacar y hackear y esquivar simultáneamente. Es algo original, sin duda, pero tampoco algo nunca visto, como leo por internet a veces. Hombre, es original, porque sí. De hecho es lo que más a mí, por ejemplo, me llama la atención de este juego, que sea la mezcla de acción, disparos, junto con minijuegos de Alguien me hackeo. dijo, no sé si fuiste tú, Gecko. Sí, que me recordaba un poco al Henry Hatsworth. ¿Es el Henry Hatsworth si ambas pantallas funcionan a la vez? Efectivamente, y en 3D, claro. Y en 3D. Sí, pues el Henry Hatsworth, si alguien no lo ha jugado, es un juego de Nintendo DS que estaba muy chulo, que mezclaba plataformas con puzzle. Lo que pasa que la gracia tenías que la pantalla de arriba tenías lo que es la plataforma y abajo tenías el puzzle. Exacto. Estaba bien. Y tenía un temazo de transformación. Pues sí. It's tea time. El feeling del juego es algo medio comentado por desarrolladores, medio comentado por la gente. El feeling es muy de la era Xbox 360, Play 3. Obviamente, con las máquinas actuales mucho más pulido, mucho más grande. Y que además los desarrolladores han comentado que quieren que sea un juego que puedas rejugar y rejugar sin aburrir. Pero yo creo que a nivel más modesto lo hubiésemos podido ver en una 360, No te digo yo a nivel actual. Pero un poco la idea de juego de acción, saltar y el minijuego a la vez... Yo creo que hubiese funcionado. Bueno, este juego, Isaac, si no me equivoco, llevaba muchos años en desarrollo, ¿no? ¿Puede ser que llegara desde la época de la 360 o no tanto? No. Luego hablaremos de ello porque tengo apuntado toda la parte de problemas de desarrollo que han tenido. Pero vamos a hablar de un tema importante porque hablaba antes contigo las noticias, Débora, de los juegos que están dedicados a yo no me he salido de hace 20 años y quiero el juego como era hace 20 años. Que en ese aspecto casi te diría, oye, juega a los Dead Soul, iba a decir, los Dark Souls. Los Dark Souls. Que son, oye, no te voy a llevar de la manita. Dark Souls, todo. Exacto, no te voy a llevar de la manita. Aquí has venido a... Tú me has pedido un reto, te lo voy a dar. Yo creo que eso es un poco lo que sería los que echan de menos el Bankis o cosas así. Por ahí. Y luego tenemos los juegos de, oye, yo quiero que me hagas sentir como en aquella época, pero no. Pero con lo bueno de esta época y no lo malo de aquella pero época. No tengo 25 años ya. Sí. Yo te voy a decir, en el sentido de lo que estás comentando un poco al respecto, de que estoy agradeciendo mucho los juegos que son pasilleros. Que el término pasillero se dice de manera peyorativa muchas veces, pero yo estoy agradeciendo mogollón los juegos que son estilo PlayStation 3 360, como tú dices. Sí. O sea, el Wanted, por ejemplo, que aquí analizaste en el programa y tal. O sea, juegos que entran muy bien, no tienes que complicarte, no tienes que subirte a atalayas para desbloquear parte del mapa, ese tipo de cosas. O sea, agradezco mucho un juego de acción directa y es lo que espero un poquito del Pragmata. Un juego así que me lleve un poquito de la mano, que no me importa, ¿sabes? Sí, y bastante lineal, con ese poquito de puzzle para algún coleccionable, que también lo comentaré. Pero aquí, lo importante del juego es la relación con nuestra compañera. Y en este aspecto, Capcom sabe a quién se dirige. Y lo representa en el jugador. A Hugh. Sabe que el sector principal que le va a comprar este juego va a ser hombre. Que va a estar rondando los 40 años. Sí. Que probablemente sea blanco y que esté relacionado con la informática. De hecho, Hugh es ingeniero de sistemas. Y que diga cosas como esta, ¿no? Ser padre es lo mejor. No, eso no lo dice Hugh. Ah, no lo dice Hugh. No. Hugh no es padre. Hugh no quiere ser padre. Entonces, ¿quién dice esto? Es un compañero tuyo. El compañero tuyo lo dice. Sí, Hostia, yo pensaba que esto lo decía aquí el amigo. Y, al mismo tiempo, alguien que se ha criado con... Que si ya estás en los 40, te has criado con juegos antiguos. ¿Y cómo se resuelve todo en los juegos antiguos? Pegando tiros. Porque
por favor. La violencia siempre es la solución. Exacto, por favor. ¿Alguien me puede explicar por qué Hugh Williams, que es ingeniero de sistemas, parece que tenga entrenamiento militar, sabe usar armas de fuego, sabe esquivar en combate? Perdona. ¿Por qué Isaac Clarke, ¿vale? Que es ingeniero, ¿vale? Además, que va a ir a reparar problemas de la nave. Al menos llevas una cortadora de plasma. Pero Hugh lleva una pistola. Es que a lo mejor es que vive en Barcelona. Puede y ser, ha tenido que aprender a defenderse. No, pero entonces en vez de pipa llevaría ahí una chirla, una navajilla de esas de Albacete. O como dice Raúl Valero, es estadounidense. También. Sí. Ha ido al instituto en Colombia. Exacto. Ojo que también tiene sus problemas, pero de esos problemas más secundarios que, si eres como yo, pues mira, los aceptas, están ahí, ya está. Y otras personas, que yo creo que serán la mayoría de los jugadores, que ni siquiera se fijan que están ahí. Tiene este detallito de, oye, Diana tiene el aspecto de una niña, ¿vale? Sí. Pero es obviamente un ser superior a ti. Es un robot, hackea a velocidad de espanto y demás. Pero la relación en el juego es que Diana solo te enseña aspectos funcionales de la nave y tú estás allí para darles lecciones vitales a Diana. Porque tú eres el que sabe. ¿Qué función tiene en la nave Diana? Así como pregunta. Eso es parte de la historia. Eso es un spoiler, no lo quiero. Vale. Claro, yo lo que tenía pensado es de ser algún, o como androide de compañía, en plan para, no sé, para servicios, algún tipo, o, no sé, como si fuera un androide gato, ¿sabes lo que te digo? A ver, es un poco, pensad en... O sea, Diana podría haber sido perfectamente... No, por argumentos no podría serlo, pero por nivel de desarrollo de videojuegos, Diana podría haber sido perfectamente una mujer de 25 años, atlética y letal. Sí. Pensad en ese aspecto, pongo el aspecto de mi película favorita de todos los tiempos, que es El Quinto Elemento. El Quinto Elemento es un peliculón y a mí me encanta. Sí. Pero tiene el problema del tropo de Nacida Sexy Ayer. De Lilu Dallas es perfecta en todo, pero necesita el amor de un hombre que le enseñe lo que es vivir. Débora. Mi problema con Pragmata es el problema que hemos tenido muchas personas, que yo lo siento, pero es una niña pequeña que parece que está maquillada y es súper bonita y súper preciosa, y sabemos que ha pasado en los foros con algunas personas que la han sexualizado, sí. Y yo lo siento mucho, pero es evidente que este juego, como bien has dicho, Isaco, está dirigido a un tipo de público que es un hombre de 40, probablemente blanco, etcétera, y lo que le pones es una compañera que es una niña teóricamente, pero que de aspecto, excepto la altura, no tiene aspecto de niña pequeña. Y yo tengo ahí un conflicto muy grande. Ya te digo, yo creo que va dirigido a no sé si en ese aspecto o más bien a nivel cultural, pero bueno. Más cosas por las cuales sabes a qué público va dirigido. Lo que he dicho antes, una persona de 40 años, probablemente informático, trabajando, no especialmente en forma física. El juego, cuando tú empiezas, solo tienes dos modos de dificultad, normal y fácil. Y encima en normal ni siquiera es difícil ni es complicado. Me han matado. Mejor. Sí. Solo ha habido un jefe que me matara una vez. Y solo me han matado creo que 3 o 4 veces en toda la partida. Y eso en el modo normal. Que si ni siquiera quieres eso, tienes el modo fácil. Y los niveles son muy lineales. Un motivo más de que está pensado para personas ya con una cierta edad, ¿no? En plan de, no tienen tanta... Quiero el feeling de la 360, pero no la habilidad de la 360, básicamente. Y son niveles muy lineales, más allá de lo dicho, de puzzles muy ligeros y coleccionables. Y insisto, es un juego muy divertido, ¿eh? Yo me lo paso muy bien y me encanta el juego. Como he dicho antes, esos problemas son problemas de gente que puedes verlo o no verlo. Hay gente que no los va a ver, ya os lo digo yo, que la mayoría de gente no va a ver esos problemas. Y gente como yo los ve y puedes aceptarlos o no. Por ejemplo, en el caso de Débora, si no te gusta y no entras y ya está, no pasa nada. Hay millones de juegos, esto es solo uno más. Gente como yo, digo, bueno, ya sé que existe ese problema, voy a jugar con el juego y saber que existe este problema, como veo El Quinto Elemento y sé que existe ese problema, pero disfruto el resto del producto. Ya está. Y lo dicho, lo importante es esta relación con Diana. A medida que avanzas, claro, el juego empieza como una persona que no entiende el significado de ser padre y poco a poco vas desarrollando esta habilidad. Vas entendiendo cómo esta relación entre padre e hija, entre Hugh y Diana, se va desarrollando y va evolucionando y va mejorando. Ahora, también os digo que yo me sentí más padre en Yakuza 5. Sí, hombre. En el capítulo... Pero no hay quien no.
Ya, pero es que en ese... Lo dice por Haruka, ¿verdad? Claro, pero en el capítulo que llevas a Haruka y no está Kiryu. No, es y te sientes más padre. Exacto, o sea, llevando el personaje de Haruka es cuando dices, realmente, este personaje hay que protegerlo. Y además hay que decir que el trabajazo de tener una cantidad absurdamente elevada de diálogos con Diana, tanto los contextuales como banales, de conversación normal. ¿Pero están bien o son Están bien, diálogos? están bien. Un poquito de aquella manera. Ahora, eso de ser padre es muy bonito cuando te lo venden para decir, oye, eres un hombre y es tu mujer quien se encarga de él. Porque cuando eres un padre de verdad, me ha enseñado antes aquí Gecko un clip de una streamer llamada Andariel, que habla de su experiencia de ser padre o madre en este caso. Sí, claro, o sea, es madre jugando al videojuego. Ponlo, por favor. Ser padre es lo mejor. ¿No ha dormido una mierda? No. Y ni he comido, ¿qué te parece? Y mi hijo me ha vomitado 2 veces antes de empezar directo. Me tengo que cambiar de ropa 2 veces. Qué bonito. Esa es la experiencia de ser padre o madre de verdad. No tenía un cumpleaños de mi hija, pero me lo perdió para venir aquí a la luna. Ser padre, o en este caso madre streamer también. Ahí. Exacto. De hecho, la relación entre Diana y Hugh es una parte muy importante y es algo que les costó a los desarrolladores mucho llegar a ella, porque originalmente la idea primera que tuvieron es que Diana tuviera un aspecto completamente de un robot. Se dieron cuenta que al final, a nivel de expresividad corporal, daba muchos problemas de comunicación. Y el equipo estuvo mirando mucho cómo hacer que Diana trate ciertos temas, porque Pragmata no deja de ser el producto de una gran compañía que va a un mercado global. Entonces tenían que interactuar con multitud de culturas y tabús diferentes. Por ejemplo, había una idea de quitarse la cabeza, rollo Dr. Slump. ¿Sabes? Que la llevaba debajo del brazo. Sí, es genial el escena de la Ya, nave. pero la decapitación de una niña pequeña en ciertas culturas se ve mal. Pues a nadie no molaba en el Dr. Slump cuando de repente la Arale se cogía la cabeza, se la sacaba ahí y iba ahí corriendo con la cabeza en las manos, por ejemplo. En fin. Eso por sí. cierto, tengo que comentar una cosita y es que sí que es verdad que yo tengo muchos amigos que son padres y ciertas cosas que pasan en los juegos, como por ejemplo esto, y cuando hay hijos de por medio, lo llevan muy mal. El tema de según qué cosas, como ya maltrató a hijos en videojuegos o algo así, lo llevan muy mal. O sea, no sé si aquí hay que hacer algún trigger warning de ese tipo. No, es que es lo que te he dicho yo. Es una es un ser padre, pero si no ha sido nunca padre, porque él es muy light. Hablamos de problemas de desarrollo. ¿Sí? Pragmata se anunció en un teaser en 2020. Es decir, que es un teaser. Es decir, el juego ya llevaría en concepto al menos un año. Y no lo hemos visto hasta 2026. Esto suele ser normalmente algo chungo, pero el resultado ha sido notablemente sólido y sin fisuras. Aunque si te fijas, se nota algo. O sea, cuando te has pasado el juego piensas, hombre, el argumento cojea un pelín. El juego, de hecho, no es tan largo como uno puede llegar a pensar cuando ve el principio del mapa. Y incluye mucha, lo que yo llamo VR Missions. Tiene una parte de VR Missions que, incluyendo en el contenido postjuego. Y yo creo que es es la manera que han tenido de, oye, tenemos muchas cosas a medio hacer, pero le podemos dar un empaque así y quitamos lo que no funciona y dejamos lo que funciona. Le metemos un poquito de relleno para que parezca un poquito más... No, yo creo que lo que han hecho es saber cortar lo que no funciona y reaprovechar ese trabajo en una VR Mission, pero dejar que lo que sí que funciona, pulirlo bien y que el juego no te falle. Porque el juego realmente no se nota cojo. Pero si sabes que el juego ha tardado en desarrollarse, dices, oye, ya empiezo a... Por ejemplo, hay una arma extra que no tienes hasta en el contenido por juego, que son más VR Missions. Dices tú, ¿por qué has desperdiciado un arma? Porque no conseguían meterla dentro del juego, no equilibraba. Sin embargo, lo que digo, aquí es lo importante, lo que es pulir un título y no correr solo porque lo has anunciado. Hacer suyo un mantra que la gente atribuye a Miyamoto, pero por lo que he leído no es de Miyamoto. Aquel que dice que es un juego retrasado solo está retrasado hasta que se lanza, pero un juego malo sigue siendo malo hasta el final de los tiempos. Naoto Oyama, el productor, confirmó que uno de los motivos del retraso era pulir este equilibrio entre la parte de arcade y la parte de hackeo, no solo la mecánica, sino también la información visual que está presente para el jugador. Era muy importante que funcionara tanto para jugadores veteranos como para jugadores que no son tan hábiles, y se barajaron varias mecánicas para el hackeo, pero muchas al final vieron que se hacían pesadas y aburridas con el tiempo. Y esta tipo Snake es la que mejor funcionaba. Y la gente dice que el juego es bueno porque era un equipo novel. Esto es mentira. Naoto Oyama dice, el productor, dice, el equipo tiene sí gente novel,
que ha hecho mecánicas nuevas, ha desarrollado Diana usando técnicas que no hubiesen desarrollado los veteranos, que hubiesen hecho captura de movimiento, ellos han hecho otras técnicas, pero también tiene gente de experiencia media y veteranos de la compañía, incluyendo gente que ha trabajado en Resident Evil y Devil May Cry, y eso se nota muchísimo. De hecho, Naoto dice: creamos el juego con idea de que todos los niveles colaboren, los jóvenes aportan ideas frescas y los veteranos las respaldan con su experiencia técnica. Y la estética de ciencia ficción estuvo muy acotada para no aburrir al jugador, según Capcom, pero aún así estuvo supervisada por Shoji Kawamori, el creador o uno de los creadores de Macros. Muy bien. Y a nivel técnico, las versiones de Play 5 y Xbox Series X y PC, he dicho PC, no sé, he dicho PC y no... Sí, está PC, perdón. Sí. Se vende de lujo, al menos en YouTube. ¿Y por qué digo al menos en YouTube? Porque yo lo juego en Switch 2. El juego en consolas menores como Switch 2 y Xbox Series S, para una persona que solo quiere jugar, se vende lujo. Funcionan estupendamente, ¿vale? Pero, que sí. Pero no vas a ver en 8K. Vas a ver momentos que dices, hostia, esta playa tiene una textura bajísima, muy cutre, ¿vale? Sí, pasa. El pelo de Diana está acartonado, sí, vale, pero es que esto solo te pasa en los momentos de calma, que no son tantos. Es decir, normalmente cuando la parte de acción ni te das cuenta, no te fijas. El juego no cojea normalmente. Yo no recuerdo ver renderizaciones, y a lo mejor las hay, no digo que no las haya, pero yo no las recuerdo en Switch 2 y demás. Si eres una putilla gráfica, pues probablemente ya tengas una Play 5 o un PC de alta gama o una Xbox Series X. Si tienes la máquina, cómpratela ahí, porque vas a tener el mismo juego con mejores gráficos. Disfruta. Pero sinceramente, no seas de esos que ridiculizan la Switch por no ser un Master PC Race. El juego te vas a divertir mucho, el juego no tiene problemas aparentes, el juego es divertidísimo, se juega de puta madre. Dejad de despreciar la Switch 2. Pero no, la gente que sabe dice que la Switch 2 hace magia negra. Y realmente tú ves el Pragmata o el Indiana Jones que sale ahora y... están muy bien, o sea, son perfectamente jugables y vamos a dejar de ser tontos, por favor. Y el sonido también está muy bien. La banda sonora es bastante de fondo, es decir, es un poquito como la 360, ¿no? Esos juegos de música de juegos de acción y acompaña de tenso, bien. Que acompaña, pero no te vas a poner de fondo. Pero los diálogos están increíblemente bien doblados. Aconsejo pasar por el selector de idiomas y probarlos todos, porque dentro de lo que yo puedo saber o no saber, a mí me suenan todos, dentro de mis conocimientos de idiomas, me suenan muy bien doblados, me suenan muy bien. Y hay que tener en cuenta que está en 11 idiomas doblado. 11 idiomas. Toma ya. Y... muchos podían aprender de esto, ¿eh? Exacto. Square Enix. O sea, es decir, los del Fable. Yo creo que Capcom lo ha doblado en 11 idiomas, a sabiendas de que es un juego que lleva 6 o 7 años en desarrollo, por lo tanto el coste tiene que haber sido muy elevado, con una IP nueva y no saber si esto va a funcionar. O sea, aquí, bravo por Capcom por haber apoyado el producto. Hay que decir que Requiem, por ejemplo, el Requiem, como todos los Resident modernos, lo mismo. O sea, sí. Están doblados perfectamente al castellano. Pero tú sabes español, que Requiem vas a vender la hostia. Y muy bien. Tú sabes que Requiem vas a vender la hostia. No estás seguro de que Pragmata lo vaya a hacer. No, pero yo te digo que es una política de Capcom. Sí. ¿Sabes? Los Monster Hunter igual. O sea, es algo que ya la propia Capcom está haciendo. Y básicamente, Pragmata es una aventura de acción muy bien nivelada, lo dicho, sobre todo para gente que ya peinamos canas y no tenemos tanto tiempo ni tanta habilidad. Es un aire fresco, un poquito de aire fresco, sin salirse de lo que es el género de acción de toda la vida, en 3D. No sé si a ti, Débora, que sé que tienes cinetosis, creo que era, al ser en tercera persona, ¿ayuda o no ayuda? Sí, claro, o sea, vamos a ver. Creo que hay un modo mareo, ¿También? A ver, en mi caso yo me mareo sobre todo con experiencias en primera persona, pero no todas. Depende de cómo esté hecho el juego, de la velocidad, etcétera. Y aún hay juegos en primera persona que puedo jugar. Lo que pasa que hay otros que no. Tengo que ir con bastante cuidado. Pero si es en tercera persona, siempre ayuda. Yo, sobre todo, juego a juegos en tercera persona, por lo que os digo. Porque nunca sé cuándo me va a dar el mareo. Y me pasa que he jugado juegos que no tienen aplicado ninguna opción para evitar el mareo y los he podido jugar. Y otros que tienen, se supone, cosas aplicadas para el mareo y ha sido como, yo no puedo ver este juego más de 2 minutos. Hay juegos en 2026 que no tienen la opción de quitarle el blur, por ejemplo, y me parece increíble que no le puedas quitar blur o granulados, sobre todo en juegos en primera persona. Y yo no lo he probado porque no lo necesito, pero me parece recordar que hay una opción para el tema de mareos. Se nota
la veteranía de Capcom a la hora de crear un ritmo entre acción, desesperación y calma. Sabes moverse entre esos tres aspectos durante el juego. La interacción con Diana es a veces cómica, a veces reflexiva, a veces banal, pero sinceramente siempre bienvenida, es muy agradecida. Y para los que, como yo, solo se fijan en la aventura, es un juego muy recomendable, pero si os va lo de hacer retos y superar puntuaciones, el modo entrenamiento os va a encantar y os va a alargar la vida del juego mucho más. Además, hacer el 100% os da unos bocetos de la vida de Hugh y Diana que son Preciosos. adorables. Eso sí que son dibujos de la IA bien hechos. Exacto. son como pequeños momentos de vida y de calma preciosos. Si no queréis hacer el 100%, vais a YouTube y los veis, pero son muy bonitos. Sí. Y Pragmata, en resumen, es un poco la sensación de volver 20 años atrás, pero sin el agobio de jugar un juego de hace 20 años ahora. Recomendable. Hola, soy Guillem. Soy Manuel. Somos los de Game 40. Mub no ha venido, pero lo imito muy bien. Así que quería mandaros un saludo a la gente de Game Over. ¡Enhorabuena! Al menos alguien ha conseguido hacer un buen trabajo durante varios años, no como nosotros. Continuad así, algo que no diríamos de nosotros mismos. Y volvemos con lo indie, con algo que luego hablaré, porque he visto la foto y es adorable. Pero vamos a venir con un animal que es uno de nuestros favoritos en este programa. Sí. Pero no lo voy a presentar yo, lo va a presentar, como siempre, Débora López. Calurosos días en concreto. Sí, este mes hago doblete con lo indie. La verdad, bueno, ya sabes que hace un tiempo, Isaco, te pedí amablemente que, bueno, poder hacer 2 entrevistas seguidas porque, como bien has dicho, era imperativo para vosotros oyentes conocer el juego del que hablaremos hoy y a su protagonista. Atención. Porque un mapache. Claro, es que en el chat dicen un capibara y no, un mapache. ¡Un mapache! ¡Es un ¡Mapachona! ¡Mapachona muchísimo! Chiste de mierda. Chiste de padre. Claro, tienes que jugar al Date Space normal. Chiste de padre. Ahora nos toca un mapache. Hoy estamos haciendo el programa que queremos hacer realmente en Game Over. Estamos hablando de mapaches. Y había que hablar de este juego antes del final de temporada, por supuesto. O sea, que tocaba. Parte del equipo, como ya estáis viendo, estamos emocionados porque adoramos a los mapaches y sabemos lo maravillosos que son. Pero vamos a hablar con Clara North de Last Raccoon para que nos explique un poquito más sobre este peculiar protagonista. Bienvenida. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por esta pasión por los mapaches. O sea, ya viendo esta bienvenida me quedo tranquilísima. Claro, yo creo que aquí compartimos pasión contigo con los mapaches, o sea que entonces creo que nos vamos a llevar muy bien, nos vamos a entender muy bien. Gracias a ti por estar hoy aquí. Y bueno, yo la primera pregunta que hago siempre un poco para romper el hielo es ¿cuándo entraste en el desarrollo de los videojuegos, ¿no? ¿Qué te llevó a ello? Pues la verdad que es una pregunta un poco difícil porque es verdad que empecé estudiando videojuegos en la universidad, yo estudié comunicación audiovisual y había específicamente una asignatura de hacer videojuegos, pero claro, eso fue hace como 10, 15 años, entonces yo hacía juegos en Flash. Wow. Newgrounds, el futuro. Sí, claro, básicamente. Aquí todos hemos jugado juegos Flash, no me fastidiéis, ¿eh? Sí. Veo. No. Y hay juegos que no son Flash, que parecen Flash como Castle Crashers. Sí. Castle Crashers, entonces, mi primer juego fue un juego Flash. Sí. Y bueno, entonces siempre tuve la cosa de hacer videojuegos, lo que pasa que al final pues una cosa me llevó a otra y entré en el diseño gráfico a trabajar en diseño gráfico. Uh-huh. Y siempre había tenido como la espinita ahí de me gustaría hacer un videojuego y en algún momento, pues no sé, salió Unreal 5 y dije, pues venga, vamos a aprender, voy a darle. Y empecé como un hobby y aquí estamos, pues 4 años después sigo trabajando en el mismo proyecto. Es verdad, porque, claro, hay que matizar esto. Solo dev, ¿no? Es decir, que todo recae en ti y llevas 3-4 años ya de desarrollo con The Last Raccoon, ¿no? Me imagino que han habido momentos de todo tipo, sobre todo desarrollando en esa soledad. ¿En qué piensas a veces para animarte, ¿no? A continuar con el proyecto? Porque debe ser duro. Sí, o sea, es verdad que al principio como lo hice más o menos como hobby, entonces mi desarrollo ha sido un poco diferente a lo normal. Uh-huh. Especialmente porque al principio lo que hice todo del juego es casi programarlo entero para decir si soy capaz de hacer esto o no soy capaz de hacer esto, porque claro, si no soy capaz, ¿para qué voy a empezar a ponerme con una historia o con lo que sea que tenga que hacer? Wow.
Pero, ostras, pero ese principio no fue muy duro porque imagino que entrar ahí todo autodidacta ¿o qué? Sí, todo autodidacta, sí, pero yo soy muy cabezota. Ahí, eso es la clave del éxito. Estás hablando con un programa que tiene ya 27 años, o sea, de cabezotas sabemos. Un poquito. Y respetamos la idea. Sí, y muchas veces pues lo que me anima a seguir es que al final pues es verdad que tampoco me quiero poner mucho en este tema, pero los mapaches es un animal que son muy polémicos, tienen pues muchos problemas en muchos países porque son invasivos y un montón de cosas en las que no voy a entrar ahora. Pero bueno, mi idea muchas veces con este juego es que si me va bien pues poder recaudar algo de fondos para asociaciones de mapaches y cosas así. Entonces pues hay veces que digo, va hombre, sigue hoy pero por los mapaches. Entonces al final tienes una motivación bastante grande. Es que he visto en la web del juego, bueno, de la desarrolladora, que eres tú, he visto una foto tuya y hablabas de la asociación de mapaches y tienes una foto en la que tienes un mapache en el cuello que es adorable. Sí. Sí, son maravillosos. ¿Pero es una asociación que está aquí en España? No, es que yo vivo en Alemania y es una asociación de Alemania. Vale. Me extrañaba porque no asocio mapaches a España. Hay algunos, al refugio del Cau del Bosco tiene a veces sí que tiene algún mapache y cosas así, pero no es lo habitual. Yo siempre pienso que los mapaches son ese ser tan adorable que te robaría la cartera. A mí me gusta mucho la descripción americana de los pandas de la basura. Como allí, a mí me hace muy gracioso porque claro, como allí sí que hay mapaches en zonas urbanas. Pero me hace mucha gracia la descripción. Sé que a lo mejor la gente la ve negativa, yo la veo como graciosa. A mí también me parece graciosa, sí. Dice en el chat el usuario de Argento que en francés se llaman ratón lavador, es decir, ratón lavador. Ah, vale. Ay, es verdad, sí, lo tenía en cuenta. Bueno, sabemos que nos encantan los mapaches en el programa, tenemos pasión por los mapaches. Clara, tú tienes también una pasión evidente con los mapaches. Entonces, de ahí yo creo que surgió The Last Raccoon, ¿no? Bueno, que es un videojuego en el que eres un mapache que debe sobrevivir en una mansión abandonada llena de acertijos, secretos y zombies. ¿De dónde surgió esta idea, aparte de tu pasión por los mapaches? Porque, claro, aquí ya estamos juntando varias cosas. Estamos juntando un terror supervivencia con un ser adorable. Sí, bueno, la historia es que yo siempre había querido hacer un juego con un mapache, entonces ese fue como el punto de partida. Es como, vamos a hacer un juego con un mapache, no sé el qué, pero vamos a hacer un juego con un mapache. Y luego también me gustan mucho los survival horror y me gustan mucho los juegos de terror y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y de esta idea loca, pues en verdad, aunque mucha gente piense que directamente fue un Resident Evil como lo que tiene en la cabeza, en verdad empezó siendo más una especie de Little Nightmares. Pero por presupuesto y eso dije, yo no soy capaz ahora de ponerme a modelar monstruos y cosas así. Y entonces como que fui bajando un poco el nivel. Al final, la creatividad cuando está muy... Cuando tienes límites tienes que volverte más creativo todavía, ¿no? Sí. Y al final en un punto pues llegan los zombies diciendo, bueno, pues esto es un enemigo fácil. Y al final la verdad que el cambio me fue súper bien y ahora estoy muy contenta en cómo quedó la historia, cómo ha quedado el juego, mucho más que con la primera versión. Así que al final va un poco como sorteando cosas. Oye, pues sí, la verdad es lo que dices, que al final pues tienes que ser lo más creativa posible y el resultado es, vamos, en un primer momento cuando lees la sinopsis puedes pensar, uy, pero no sé, pero sí, pero no sé qué, pero luego cuando empiezas a ver las imágenes y empiezas a ver todo lo que hay y ese lore que seguramente nos contará el juego y demás, dices, este juego es, vamos, GOTY, es mi GOTY. Pero yo lo que entiendo es que el mapache, nuestro protagonista de la historia, no es un mapache corriente, ¿no? ¿Por qué está ahí este mapache? Bueno, el mapache está ahí principalmente porque tienes que recuperar algo en la mansión y obviamente como el mundo pues es un mundo posapocalíptico, hay zombies por todos lados y además un detalle bastante importante es que no solo los humanos son zombies, también hay animales zombies como se ve en el tráiler, que está la gallina. Entonces obviamente es un mundo muy peligroso porque claro, no solo son los humanos, también te puede morder un ratón y te conviertes en zombie. Entonces, por eso los humanos, pues en principio han entrenado al mapache para que vaya a la mansión a explorar y a recuperar lo que tiene que recuperar, y entonces no van ellos, porque son unos cobardes y bueno, hay mucho más lore detrás, pero de momento tampoco quiero hacer como mucho... Porque ¿para qué usar armas de fuego cuando puedes usar un mapache?
Claro. Claro, pero la mansión también tiene trampas, entonces es una mansión ya no solo con puzzles, con un montón de trampas, entonces pues ¿para qué te vas a arriesgar? Hagamos robots que vayan, no, que vaya el mapache. Sí, ¿no? En vez de un drone, que vaya el mapache, tú ya se apañará. Pues lo que decías, ¿no? La mansión Kramers está repleta pues de las personas que la habitaron, que ahora están convertidas en zombie, y otros muchísimos peligros que ya nos has ido comentando, que habrá gallinas, que habrá ratones. Algo que me resulta curioso y me gustaría ver que nos comentases es las reacciones de los enemigos, ¿no? ¿Cómo ha sido programar las reacciones que van a tener cuando vean a este mapache correteando por ahí, por esa mansión? Bueno, pues la verdad que ha sido un juego bastante difícil de programar, está siendo un juego bastante difícil de programar, porque es verdad que cuando empiezas no piensas que casi todos los juegos son humanos, los protagonistas son humanos. Entonces, claro, pues muchas animaciones normales o cosas que puedes usar de referencia no te sirven. Entonces, pues por ejemplo, cuando los zombies persiguen al mapache, pues tienen como que agacharse, van como persiguiendo como hacia abajo, ¿no? Como mirando el suelo. Y cosas así, ¿no? Entonces es como... es algo diferente a lo que se suele ver, ¿no? Es un poco mezclando el juego de Stray del gatito con Resident Evil y más o menos pues algo parecido. No me veo yo haciendo sentadillas un zombie, ¿eh? Pues mira, a lo mejor. Es que, a ver, hay zombies de todo tipo e infectados de todo tipo. Aquí hay que respetar la visión del autor. Sí, el teaser de Dead Island 2. Exactamente. Claro. Pues a mí me pasa, Clara, que yo jugué Stray porque me gustaba mucho de poder llevar al gatito con la mochilita y la gracia y demás. Y me pasó con Stray que no sentí que estuviese llevando un gato, que sentí que podía ser cualquier otro animal, excepto porque maullaba, y no hubiese cambiado tanto, ¿no? Pero en cambio en The Last Raccoon lo que veo literal es a un mapache. O sea, los movimientos, las reacciones, el comportamiento es todo, o sea, es un mapache. Tú lo ves y dices, es un mapache. Imagino que te has documentado, ¿no? In situ con la asociación donde a veces eres voluntaria o algo así, y te has documentado muchísimo y también por tu pasión, ¿no? Por los mapaches para poder trasladar estos movimientos al juego, ¿no? Sí, bueno, ahí es verdad que hay un poco, entró como mi pozo, ¿no? En los mapaches, ¿no? Empiezas investigando un poco y vas tirando y al final te obsesionas con los animales estos porque son adorables y son maravillosos. Entonces, la verdad que, bueno, sí me o sea, he investigado mucho, ¿no? Sobre mapaches. También he tenido la suerte de poder estar con muchos mapaches reales, ¿no? Y estar con ellos y ver cómo escalan y ver cómo se comportan. Y la verdad que es una pasada. Y no sé, y prácticamente pues ha sido eso, muchísima investigación. También me alegra mucho que digas eso, ¿no? Como que de verdad parece un mapache, porque también era un poco lo que quería conseguir, ¿no? No solo tener un animal de 4 patas, que hay gente que me ha dicho, ¿podrías cambiar el mapache por un gato? Digo, no puedo, porque el mapache tiene que coger objetos con las manos, claro, y tiene que andar y tiene que escalar. El gato no. Claro, entonces tienes un personaje que es bastante complejo porque, claro, va a 4 patas, pero también va a 2 en algunas ocasiones. Entonces, como que tienes las dos cosas de también puede escalar, puede saltar, puede... es complejo, pero yo creo que estoy muy contenta con el resultado y espero que cuando salga el juego vosotros también. Yo puse el tráiler, para hacer la entrevista puse el tráiler en bucle y es que me quedaba embobada mirando cómo caminaba y correteaba el mapache, ¿sabes? Era como, esto es hipnótico, me encanta. Un inciso, todo el programa, o sea, todo el equipo del programa lo puso en la wishlist en cuanto supo de su existencia. Sí. El chat ya lo está poniendo. Muchas gracias. Y de hecho el chat ya la gente está en el chat, ya se ha puesto en la wishlist también, parece, por lo que dicen. Sí, Geko, tú y yo estuvimos hablando del mapache. Sí. Hubo un día que fue una conexión Débora-Geko directamente diciendo, esta mierda es nuestra mierda. Sí, y de ahí surgió la entrevista. Claro, repasando el tráiler, como he comentado, para hacer la entrevista, que por cierto podéis ver en Steam, en YouTube y en la página web oficial del juego, he visto un semicírculo en el lateral inferior izquierdo de la pantalla. Esas son las constantes vitales del mapache. ¿Sí? ¿Quiere decir que podemos morir? Sí, efectivamente, sí. Al final es un juego de zombies, es como en algún momento tiene que haber un game over. Es algo que también me ha comentado mucho, no he puesto ninguna escena gore y nada, es como una pache muere, y yo tampoco quiero hacerle daño, es un poco como mi niño. Claro. Pero bueno, al final siendo survival horror tienes que tener un poco esa tensión ahí de sentirte indefenso, y precisamente fue una de las cosas que más he intentado trabajar en el juego, porque al principio el juego sí que tenía más combate, como que el mapache podía atacar más,
pero se me hacía como que no cuadraba mucho, entonces al final he intentado como que te sientas más indefenso y sobre todo que te preocupes por el mapache, que tengas miedo por el mapache, que no le pase nada. Ay, al mapachito, tenemos que protegerlo a costa de todo. Luego también parece que el mapache no será el único ser vivo amigable que hay en la mansión, ¿no? Habrá también un cuervo parlanchín, ¿no? Que además son animales que comparten con los mapaches el gusto por los objetos brillantes, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de este cuervo que estará por ahí en la mansión? Pues el cuervo es literalmente tu casi único acompañante, el único NPC que está contigo, que es un poco tu ancla con el mundo y con el lore, y que es un poco como el cuervo que ha sobrevivido en esa mansión, lleva toda la vida viviendo allí, y tú llegas allí y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí, no? Y entonces, pues bueno, pues la relación de ellos va cambiando durante el juego, sobre todo dependiendo de tus acciones, de si quieres interactuar con el cuervo o si quieres pasar de él. Y entonces no es un personaje como muy obligatorio, es un juego un poco raro en el sentido de que el juego tiene mucha historia, tiene mucho lore, pero como que si te lo quieres saltar, te lo puedes saltar, es como es totalmente opcional. El lore más o menos funciona como si fuera un Dark Souls, es como casi todo está en... O sea, el mapache tiene que conseguir objetos brillantes y entonces en los objetos viene todo el lore y hablando con el cuervo lo vas a sacar. Pero es algo totalmente opcional, entonces es un juego que tiene mucha historia si la quieres, y si no la quieres, pues vete a corretear por la mansión y a resolver puzzles y ya está. Hay la opción narrativa para historia y la opción speedrun. Si quieres ahí pasarte el juego con todos los misterios corriendo, también puedes hacerlo. Es una cosa que he visto en muchos indies que hacen un poquito parte de... Sí, yo sé que hay una comunidad speedrun, hay algunos bugs incluso que no los arreglan porque saben que no rompen el juego, pero ayudan a saltarse cosas y a los speedruns, porque parece que les hace un poco de promo, ¿no? Que hay como... O al menos hace unos años había como esta moda de que todos los juegos se tenían que hacer speedrun y los indies se ayudaban de eso para promocionar un poquito más su juego. No sé si esto en este caso puede ayudar. Pues no tengo ni idea, la verdad que no lo hice pensando en eso, lo hice más pensando, sé que hay mucha gente, por ejemplo, como a mí, que le gusta mucho explorar, sí. Entonces quiero como recompensar a esa gente que le gusta como explorar cada centímetro de la mansión, dándote no solo un coleccionable que sea pues algo más que añadir a la lista, sí, sino que tengas a mí lo que más me gusta de los juegos es encontrar esos trozos de diarios. Claro, a mí también, entonces por eso fue una de las cosas de decir, es que no quiero que simplemente pues tengas un objeto más como en Uncharted, como, bueno, pues un tesoro más y ya está que añadir a la lista, sino quiero darte algo, ¿no? Que cuando tú consigas eso, pues descubras un trocito de la historia. No habrás puesto pero luego sé que también hay gente que no le gusta. Yo, ¿no habrás puesto diarios de estos de... Hemos estado experimentando con una criatura con brazos con motosierras o no, ha escapado? Bueno. Tipo Resident Evil, ¿no? Más o menos, no va por ahí porque obviamente es un mapache, no sabe leer, pero... Bueno, que sabemos que The Last Raccoon es rejugable. Ya está, lo podéis jugar también como queráis y también lo podéis rejugar, no pasa nada. Vais a estar con el mapache mucho tiempo. Hablabas antes de que también tenemos que resolver rompecabezas, ¿no? Puzzles. ¿En qué se inspiran? ¿Cómo funcionarán estos puzzles? Pues son todo puzzles ambientales, precisamente también por el problema este de que yo siempre he intentado hacer un mapache como lo más real posible. Es verdad que es un mapache que está entrenado y lo que tú quieras, pero al final no quería como un mapache humanoide. Entonces, obviamente, al no poder leer, por ejemplo, pues no puedo poner puzzles de más típico survival horror, ¿no? De pulsa el no sé qué, busca el 3 y resuelve en esta frase cuáles son el código, ¿no? Claro, entonces pues casi todos los puzzles son bastante ambientales, de jugar con el entorno, de empujar cosas y mover cosas de sitio. Y pues van un poco por ahí, sobre todo inspirados en survival horror clásicos, pero los puzzles más ambientales, sobre todo también puzzles estilo Tomb Raider o algo así, que no son tan complejos de una forma de, no son tanto acertijos, sino más mover cosas de sitio y ver cómo reaccionan y cosas así. Y todo esto pasará en la mansión Kramers, que además de enorme está interconectada y llena de habitaciones secretas. Antes nos comentabas que con los enemigos sí que has tenido que adaptar y también con el movimiento del protagonista y demás. ¿El diseño de niveles también ha supuesto un reto mayor al tener que adecuarlo a este protagonista animal? Sí, yo creo que casi de lo peor que de todo. Vale. Sí, porque además quería que el mapache pudiera escalar, entonces no quiero que te muevas como normal por una mansión, porque si eres un humano
puedes estar abriendo puertas y pues como normalmente tienes un camino predefinido, ¿no? No vas a subirte a una estantería y subir por un agujero que hay en la pared y cosas así. Y entonces el mapache, al ser más chiquitín, además he puesto una habilidad de romper paredes que se ve en el tráiler y eso, pues puedes acceder a áreas que un humano normalmente no podría acceder. Entonces pues hay mucho camino secreto, mucha forma de acceder a habitaciones que de otra forma pues no, siendo un humano no podrías. Qué ganas de ser ese mapache y investigar todo, bueno, de chafardear todo. En el chat preguntan sobre la música del juego, no sé si tiene o no música. De momento estoy usando assets, estoy usando músicas de librerías, pero principalmente por presupuesto, la verdad. Pero habrá música, entiendo, aunque sea ambiental. Sí, música ambiental hay, sí, música ambiental va a haber, por supuesto, más o menos como si fuera un Resident Evil, que tampoco tiene una banda sonora que destaque muy grande de fondo. A lo mejor sí que contrato a alguien para un tema o dos, pero en principio, sobre todo, mucha música ambiental, mucho sonido, ¿no? Como que el audio te dé terror. Sí, pero lo que destacar... es música banda sonora, no sé hasta qué punto voy a poder. Como destacar puntos o emociones o... Un poco también como has dicho Tomb Raider, que también Tomb Raider no tenía música salvo en momentos concretos. Claro, por ejemplo, para los puzzles y eso sí que estoy usando pues algunas pistas de música, ¿no? Cuando estás dentro de un puzzle que está el entorno un poco más tranquilo, más controlado, pues ahí sí. Pero ya luego cuando estás explorando la mansión, pues es más música ambiental. Sí, vale. Nos hacemos una idea. ¿Tú lo jugarás, Saco? Hombre, mapachona. Pero tiene terror, Tiene terror, es un survival horror. A ver, un Resident Evil lo puedo jugar, un Silent Hill no. Vale, esa es la diferencia. Vale. Es como siempre digo, bueno, en un mapache no va a usar una escopeta, pero como siempre digo, tú dame una escopeta y tírame, se acabó el terror, y tírame los zombies. Claro. Pues, bueno, y claro, este mapache tiene entre sus patitas la salvación de la humanidad. ¿Esto quiere decir que nosotros, los jugadores, escogeremos qué final queremos? Bueno, más o menos. Spoiler. Puedo confirmarlo sin confirmarlo, pero sí. A ver, si el mapache muere, la humanidad muere. Eso ya lo tiene. Ya tienes ahí un final. Imagínate. Sí, o sea, una de las cosas que yo quería transmitir con este juego es un poco la temática, ¿no? De si la salvación de la humanidad en un mundo postapocalíptico dependiera de los animales, ya solo del mapache, del cuervo y tal, ¿nos salvarían o no nos salvarían? Y eso es un poco al final la temática del juego. Reflexionemos acerca de esto, porque yo creo que más de un animal diría, bueno, no se pierde tanto. Estamos mejor sin ellos. Las vacas te miraré. Yo soy muy mona, pero también tengo cuernos, no te necesito. Bueno, yo siempre he pensado lo otro, de qué futuro les voy a dejar a mis michis. Exacto. Mira, Junior y yo también tenía una pregunta preparada porque nos has comentado antes que desarrollas en Unreal Engine, el 5, ¿no? Que además es un motor de desarrollo que destaca por ser fotorrealista. Entonces, por un lado Junior pregunta cómo ha sido trabajar con este motor para este juego, y por el otro lado yo te pregunto cómo ha sido encajar el realismo con el horror en el videojuego, ¿no? De la Raccoon. Bueno, pues la verdad que trabajar con Unreal personalmente me ha gustado mucho, es un motor que me gusta mucho. Yo ya he estado antes trabajando eso con Flash y con Unity y eso, tampoco a nivel profesional de sacar nada, pero sí trasteando. Y es verdad que Unreal pues tiene la forma esta de programar con blueprints y es bastante intuitivo a nivel de usuario y tal. Y la verdad que a mí se me hizo como muy fácil, entre comillas, aprender, porque igualmente necesitas como 3 o 4 años para empezar a entender qué estás haciendo, ¿no? Pero se me hace un motor que más o menos es relativamente fácil de usar. Y luego, por otro lado, pues el desarrollo, la verdad que ha sido bastante, complicado por una parte, pero por otro lado también he tenido mis partes más sencillas y también. De hecho, creo que te leí hace poco en redes sociales o hace un tiempo, pero no demasiado, que habías también como implementado cambios estéticos quizá en el juego, no sé si en la fachada de la mansión o algo así, creo recordar. Me imagino que está evolucionando todo esto, el proyecto está evolucionando poco a poco a medida que tú también vas aprendiendo y vas viendo y puliendo la propuesta que realmente quieres presentar, ¿no? Claro, hay muchas cosas, por ejemplo, que al principio pues no sabías muy bien cómo hacer, o yo qué sé, tienes solo un pack de assets chiquitito y haces lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Y también ya con el tiempo pues vas aprendiendo a modelar. Tampoco es que yo sea una gran modeladora,
pero sí que más o menos poco a poco vas aprendiendo. Y sobre todo lo que yo hago mucho es como el malo este de Toy Story, que como corta un trozo de muñeco y pega el otro trozo de muñeco junto. Bueno, pues está quedando estupendo, ¿eh? Está quedando fantástico. Pues mis skills de modelar son más o menos esas. Es como, bueno, pues cortamos aquí este trozo y pegamos aquí este otro trozo y... Científico loco en un laboratorio. Básicamente. Y por eso también me decidí por hacer un juego realista. Primero porque creo que es verdad que el terror es un tipo de visual que le queda bien, ¿no? El final, siendo realista, como que sientes que es más real. Pero por otra parte se me hace como más fácil también juntar assets, porque si es todo realista, pues entonces más o menos me pega todo, no tengo que ajustarlo, pero sí que puedo hacer mi collage raro más fácilmente. Bueno, en el chat te están diciendo, Junior te está diciendo que te ven muy imaginativa y que espera el juego con muchas ganas e ilusión. Volviendo otra vez al punto de desarrollo de Last Raccoon, ¿no? El pasado marzo lo anunciaste en X, anteriormente conocido como Twitter, y actualmente también conocido como Twitter. También. Que después de 3 años habías acabado el lore, los coleccionables, los diálogos del cuervo y el diseño de niveles. Claro, ¿en qué etapa está ahora de Last Raccoon? Pues ahora está prácticamente en los puzzles, ya casi como que es un poco la parte grande que me queda, el terminar de programar todos los puzzles y sobre todo el testeo, que eso va a ser un tema. Y bueno, pues más o menos estoy ahí, o sea, hay gran parte del juego hecha, ya un poco empiezo a ver la luz al final del túnel, que creo que es algo bonito. Bien, ya va bien eso, ¿eh? Cuando lo ves ahí al final dices, bueno, ya está, último empujón. Y si necesitas jugadores para testear, ya te digo que Game Over nos ofrecemos amablemente. Sí. Pues genial, pues siempre me viene bien. Bueno, entonces eso quiere decir que más o menos ¿sabes cuándo podríamos tener al mapache? Cuidado con las fechas que las carga el diablo. Sí. No puedo decir fechas porque técnicamente no las sé ni yo. O sea, es como honestamente el juego está terminando cuando lo termine, ¿no? Pero también es que como no tengo publisher ni tengo nada, pues en verdad es como yo estoy haciendo el juego de mis sueños y estoy con mi locura interna y quiero pues intentar terminarlo lo mejor posible. También es verdad que luego está el límite económico de que estoy tirando de mis ahorros y en algún momento pues no quiero vivir debajo de un puente. Entonces es verdad que tampoco me puedo alargar mucho más de 1 o 2 años porque ya entonces no me da, no sé, que ya buscara financiación o algo. Sí, hace un rato en las noticias estábamos hablando precisamente de la financiación en el desarrollo indie. Yo siempre digo lo mismo, que es muy duro y sobre todo en los últimos años que publishers han empezado a quitar pues dinero, han empezado a quitar apoyo, entonces es complicado. Así que la verdad es que te animamos muchísimo, Clara, a ver si este mapache también te infunde más inspiración de la que te haya infundado y tenemos dentro de poco al mapache. Y hablando de eso, para que nos enteremos cuando sale de Last Raccoon, tenemos pues evidentemente que podemos wishlistear el juego en Steam, súper importante, que ya lo hemos hecho y seguro que cuando escuchen la entrevista, quienes no pueden hacerlo en directo, seguro que también hacen lo mismo. Pero además de eso, ¿dónde podemos saber más de Last Raccoon y estar al día de las novedades del proyecto, Clara? Pues sobre todo donde más estoy publicando creo que es Instagram, mi Instagram personal, Clara North Dev, o en el mismo Instagram del mapache, de Last Raccoon. Ahí estoy publicando pues, stories y cosas así, más o menos dependiendo de lo que hago los días. Es verdad que el marketing me cuesta mucho, tampoco voy a negarlo aquí. Yo no soy especialmente fan de las redes sociales, pero bueno, es una parte del desarrollo. Y ahí es verdad que es donde más voy publicando, porque antes es verdad que escribía mucho en Twitter, pero como luego se desperdigó entre Blue Sky, Threads, no sé qué y tal, es como ahora mismo pues un poco... Yo creo que más que nada pues por Instagram y también subo de vez en cuando a TikTok y a YouTube, un poco donde queráis. Bueno, en el chat también nos están comentando ya 2 personas como mínimo que también se ofrecen para testear el juego, incluso comprándolo de hecho. O sea que sepas, Clara, que hay ganas. Sí que han dicho lo del playtest de Steam, que supongo que ahora todavía no, porque todavía estás con la parte de puzzles, pero que en un futuro puede ser una ayuda importante. Y luego lo típico de que has comentado siempre con otros equipos de la importancia de ir a eventos, que la gente lo prueba y entonces vas viendo las reacciones reales de jugadores reales.
Pero bueno, que nada, que seguiremos con atención las novedades. Tenemos muchas ganas de este mapache. Mientras tanto, pues eso, podemos seguir viendo el tráiler, podemos estar ahí regodeándonos en esas imágenes tan adorables a pesar de los zombies de fondo. Y la verdad es que te damos las gracias por haber estado hoy en el programa. Desde aquí tienes todo el apoyo de oyentes y del equipo de Game Over para seguir adelante con el desarrollo y en lo que podamos ayudarte. Aquí estamos. Muchísimo ánimo con la recta final también, Clara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un placer, sobre todo porque sois la primera entrevista que hago. Sois el primer podcast que me escribe, así que me hace mucha ilusión. Somos la primicia. Una vez más, como bien dice Gecko, ya han pasado unos cuantos equipos y solo devs que era la primera entrevista y estamos encantados, la verdad, porque yo sé que parece como que las entrevistas como que son muy quizás rígidas a veces o da un poquito de pavor, ¿no?, acercarte a una de ellas, pero yo siempre digo lo mismo. Aquí lo que hacemos es tener una charla distendida acerca de eso, del proyecto del videojuego y acerca de cómo va todo. Y en tu caso, pues eso, que siempre ha sido estupendo y esperamos que vengan también más entrevistas para que conozcan más a este mapache que no sabemos si salvará o no a la humanidad. Mapache que nos mapachona a todos. Exacto. Pues nada, Clara, cuídate mucho y muchísimas gracias. Y mucha suerte. Gracias. Hola, soy Fumito Ueda. Game Over ni Ponet. Y seguimos con Cum Laude, en el que repasamos figuras míticas del sector y seguimos con el repaso ya final a un equipo que esta sección me está haciendo legendario notar la deuda pendiente que tengo con este equipo, que es nada menos que el Team Ico. A mí me hace notar la edad que tenemos también, Isaac, estos repasos, porque estábamos comentando que el saludo este que hemos puesto al principio tiene ya como casi 20 años por ahí más o menos. Que es el saludo este que le sacó Yuri, ¿no? Además, si no me equivoco. Sí. Porque le dio jamón. Sí, vino este y el Sakaguchi. A Sakaguchi le preguntó Game Over, como siempre, haciendo amigos, ¿eh? Toma, Fumito, un poquito a Sakaguchi le preguntó qué drogas tomaba para hacer el Lumines, ¿era? El Lumines, sí. Y a Fumito Ueda le regaló un sobre de jamón del supermercado. En plan, toma, que esto de allí no tienes. Pero, algo así le dijo. Funsi y yo, ya que Pajinov estaba en aquel momento mirando juegos de mesa para convertir a videojuegos, Funsi y yo le regalamos un parchís y una oca a Pajinov, Suerte que Pajinov no hizo luego un juego dedicado al parchís ni a la oca, No, porque Funsi y yo sabemos perfectamente que cuando llegó al aeropuerto lo tiró en el primer contenedor que vio, o sea que... Además no miró si era de reciclaje ni nada, directamente fue al orgánico todo. Bueno, bienvenidos queridos alumnos, profesores por supuesto. Estamos aquí reunidos en una nueva reunión de este claustro de la Universidad Autónoma de Game Over, la UAGO. Porque guago lo que quiero, con mi pelo. Bueno, con mi pelo ya no porque tanto. somos unos guagos. Y porque son unos guagos de narices. Por cierto, la universidad que esta temporada se despide hoy y que se va de vacaciones de verano para mí. La sección. La sección, claro. Pero tú no. No, yo no, pero la sección sí. La sección se acaba ya y se va por ahí, pues eso, caminando por la arena junto a Trico. Pero el año que viene harás... No se sabe. No se sabe. Por lo pronto terminamos hoy ya con la tontería esta de la Universidad Autónoma de Game Over, ¿vale? Que ya me está cansando un poco el tema, pero bueno, vamos a cumplir por lo menos con los plazos prometidos y vamos con la última entrega de la sección de esta temporada, en la cual vamos a acabar definitivamente con ese repaso y tributo a la historia sobre Fumito Ueda y en particular Fumito Ueda dentro de lo que es el Team Ico, o sea, ese estudio creado dentro de Japan Studio. Valga la redundancia, que se acabó convirtiendo en un estudio muy influyente. Y esta historia es la tercera parte final y enlaza directamente con los dos capítulos anteriores, con lo cual, si no habéis escuchado los dos anteriores, ir a hacerlo, porque toda la información sobre los dos primeros juegos, los orígenes de Fumito, cómo salió Ico, de dónde nació Shadow of the Colossus... El motero con una amiga. Efectivamente, sí. De cómo les vendió la moto a Sony, literalmente, porque vendió la moto, ¿vale? Para que le dejaran hacer el videojuego y la cosa funcionó.
Y todo eso está en los 2 primeros entregas del Tímico de Cum Laude, junto con los comentarios jocosos de nuestros profesores. Todo eso, si no lo habéis escuchado, pues muy mal. Y nos veremos en septiembre en la recuperación. Así que sin más dilación, vamos a centrar toda la atención de hoy en lo que sucedió donde lo dejamos, a partir de ya con el Shadow of the Colossus ya siendo un éxito a nivel prácticamente global. Y vamos con la última historia del trío de cuentos que nos regaló este pequeño estudio nipón. En este caso, la historia de El último de los guardianes. La PlayStation 2 vendió muchísimo. De hecho, me parece que es la consola más vendida o la segunda más vendida de la historia, porque siempre están ahí. Creo que es la más vendida, pero cada vez que la Wii se acerca... cada vez que la Switch da un dato nuevo... Exacto, de repente hay una reedición de la PlayStation 2. Sony dice, hoy había este papel debajo del armario de 200.000 copias, de 200.000 unidades más. Justamente, oye, seguimos en la más vendida de la historia, champán para todos. Bueno, pues, a ver, el número de usuarios de PlayStation 2 era muy grande. Estamos hablando del año 2006. PlayStation 2 domina el mercado, esto es así. Y eso hace, entre otras cosas, aparte de que es un grandísimo juego y de una calidad innegable, pues que Shadow of the Colossus gozase de un mayor éxito que el ICO. O sea, ICO tuvo un éxito muy, muy suave en comparación. Le permitió hacer un segundo juego al estudio y el segundo estudio fue el culmen. La verdad es que acompañaron ventas, acompañaron los premios, porque se llevó un montón de GOTYs de aquel año, incluido el del frame rate más irritante, que es un dato que a mí me encanta. Pero bueno, se llevó mejor juego, mejor banda sonora original, mejor juego de PlayStation 2, todo eso en los GameSpot de 2005-2006. Bien, nos colocamos ya en febrero de 2007, cuando el Team Ico se anuncia en Famitsu, a página completa. Y ese anuncio incluía algunos bocetos dibujados sobre un bloc de notas, lo cual ya te deja claro que bueno, hay un proyecto por ahí, pero no está todavía muy desarrollado. O sea, estamos hablando de que, imagínate abrir la Famitsu y encontrarte unos dibujos de unos bichos, o sea, de unos animales, y decir, hola, somos Team Ico, estamos preparando esto, buscamos gente, porque queremos ampliar el estudio. Y bueno, era una oferta de empleo en la cual pues buscaban animadores, artistas, diseñadores de efectos, planificadores, de todo. Y en 2007 así empieza el desarrollo del tercer videojuego de este estudio. Quedaos con el año 2007, ¿vale? O sea, ya ha pasado ya la fiebre de 2006, lanzamiento, Shadow of the Colossus y tal, ya estamos con el siguiente proyecto. En esta ocasión es un proyecto que Sony prevé que va a salir para PlayStation 3. La nueva y flamante consola que está a punto de salir en 2007. De hecho, sale en Navidades de ese mismo año. Spoiler. El juego, ya te digo yo que de salida no va a salir. Bien. Ni de salida ni de entrada. Ni de entrada, pero ya llegaremos ni a de eso. salida de la máquina del mercado. No. Ya, y luego comentaremos otra vez cómo este juego hizo que me comprara 2 consolas. Sí. No eres la única persona que conozco que se compró la Play 3 por este juego. No, es un mal que es compartido. Sí. Lo voy a comentar. De hecho, a ti también te pasó un poco lo mismo, ¿no, Isaac? No, a mí no, porque para mí las máquinas de Sony eran las máquinas de Metal Gear. Bueno, ahora llegaremos a esto. Y al final, en mi caso también acabó siendo eso. Mi máquina del Metal Gear Solid 4, y menos mal, porque si no... De hecho, Metal Gear Solid... La Play 3 me la compré con el pack de Metal Gear Solid 4, que coincidió con la vaga de camioneros en España. Y decían que en España era un país... se podía retrasar el lanzamiento de la consola, el juego, una semana o 2. Y yo estaba en plan de decir, oye, a tope con la vaga, pero joder, que estoy esperando Metal Gear. Luego es el Metal Gear que menos me gusta, pero en aquel momento no lo sabes. Yo me compré la consola, efectivamente. O sea, yo me la compré con el pack de Metal Gear Solid 4. Y me quedé toda esa generación de la PlayStation 3 esperando el de Last Guardian y no salió. Y me lo compré de salida con el Heavenly Sword, aún me acuerdo.
El juego precisamente de Ninja... ¿Ninja Theory? No, Ninja Theory. Sí, Ninja Theory. Cuando empezaban, tú fíjate que hemos hablado de ellos en las noticias, porque pinta la cosa muy mal. Y ya veremos qué pasa con el Shenmue 3, que estaban en teoría preparando también. Y sí, me lo compré con el Heavenly Sword de salida y el Metal Gear Solid 4, ¿vale? A la espera de que saliera Last Guardian, que pues me quedé así haciendo como en los mangas, así con los dedos ahí, juntando los dedos, diciendo pues no. El nombre en clave del proyecto era el proyecto Trico. Ya recordamos que no eran muy imaginativos porque teníamos Ico, Nico, que fue el nombre del segundo proyecto en clave, porque era una mezcla entre Ni Ico, o sea, segundo Ico, dos en japonés, o Next Ico, que también era como se conocía, y ya Trico dijeron, mira, Trico porque Tri es de Trey, punto, ya está. ¿Para qué? Porque no te digo Trico por no llamarte Borrico. Por no llamarte Borrico, ¿sabes? Pues eso. Y se centraría pues en la relación entre el protagonista y un animal, ya que Fumito Ueda se había quedado muy sorprendido, pero mucho, del grado de empatía que la gente había desarrollado, los jugadores en el Shadow of the Colossus, con el caballo, con Agro. Me suena que se habló mucho del caballo. Es que se habló mucho del caballo porque la idea que tenía originalmente, y esto lo ha reconocido Fumito en varias entrevistas, es que el jugador creara una relación... simbiótica. No, de interés. No hablo del caballo, hablo de la relación con Mono, que Mono es la chica, la muerta, va a entendernos, ¿vale? Entonces quería que la gente se preocupara por Mono, y resulta que la gente se acabó preocupando por el caballo. Que yo qué sé, lo entiendo. Entre chica muerta y caballo que está a todas por ti, pues... Caballo inocente, que no sabe ni dónde se ha metido, exacto, que lo han obligado a ir ahí, ¿sabes? Caballo homosexual de se había escapado de Willow para acabar en Shadow of the Colossus. Claro, es que no la gente... O sea, Fumito lo que no sabe es que la gente en Occidente tenemos un trauma con la historia interminable, ¿sabes? Que, claro, que nosotros vemos un caballo y es como... ¡Oh! Que no le pase nada, por Dios, que no le pase nada al caballo. En fin, eso es lo que dice a la gente en mi barrio, por cierto, con el tema del caballo. Que hay una relación curiosa con el caballo también en mi barrio. Pero no ese tipo de animales. En fin. Recordemos que a Ueda, volviendo al tema, le gustan mucho los animales. Y, de hecho, toda su vida, desde jovencito, ha estudiado el comportamiento de animales. Y desde que era jovencito, pues, él se dedicaba, lo hemos comentado en otras entregas, a realizar caricaturas e ilustraciones. ¿Vale? Él es dibujante de toda la vida y le gusta dibujar animales. Y de hecho, era el clásico japonesito que cazaba escarabajos rinoceronte y los metía en las jaulas. ¿Sabes? Que también es muy de... Bueno, de ahí sale Pokémon. Es muy exacto, de ahí salió Pokémon. Es muy japonés eso, la verdad. Lo de ir al tubo de cemento a cazar bichos, o al río Achulo que pasa por ahí y tal, eso es muy de Japón. Muy de anime también. Pero bueno. Y le encantaba también observar a los gatos. O sea, a los gatos también le flipaba observarlos, aunque no le hacían ni caso a él, pero él le flipaba observar gatos y dibujarlos, ¿vale? Y Ueda asegura que para el juego que tienen en mente va a haber un nivel de realismo que solamente se puede alcanzar con la imaginación. O sea, la idea detrás de Last Guardian es crear el juego definitivo de lo que Ueda quiere transmitir en su obra en cuanto a comportamiento animal, representación a la altura en físicas, y todo con un nivel de detalle pocas veces alcanzado en videojuegos. Unos gráficos que vuelvan a exigir toda la potencia bruta existente en la consola y una inteligencia artificial capaz de crear un ser que se sienta casi vivo. Eso en su tercer juego. Eso en su tercer juego. De toda su carrera, cuando los dos anteriores han sido un infierno de desarrollo brutales. Sí, que no han sido fáciles. Él no veía el fallo. No, él no veía fisuras en su... No había fisuras en su plan. En su imaginación. El proyecto es muy ambicioso. O sea, él es un poco casi Molinex, en el sentido de voy a hacer algo que no se ha visto nunca. Aquí también quiero añadir algo. PlayStation 3, sobre todo en sus primeros años, fue conocida por ser muy difícil de programar. Efectivamente. Que hay que sumarle la inexperiencia del equipo, una máquina difícil. Una máquina que los kits de desarrollo eran muy complicados, ¿vale? Y ahora lo comentamos un poco al respecto. Y bueno, lo que sí es verdad es que a pesar de que el kit de desarrollo puede ser muy complicado y tal, Sony se está frotando las manos. Sony ahora mismo está en una posición que ya cuenta con tener un grandísimo buque insignia con este Last Guardian para la PlayStation 3, que es una consola que sale ya flamante, premium, sale carísima. Sale sin juegos, pero la gente
súper orgullosa, hará horas extras para comprarse la PlayStation 3 de salida aunque no tenga juegos. Eso dicho por Sony. En Sony los huevos de Sony. No, los huevos de Sony decían de que la gente se iba a querer comprar 2 PlayStation 3. Claro. ¿Sabes? No, que se compren 7, uno para cada día de la semana, ¿no? Claro. Te digo yo. Claro, una para el lunes, otra para el martes. Claro. Para el miércoles no, la miércoles con una PSP. Para ir por el metro con el autobús. Vamos, la prepotencia de Atari. En el 83 tenía. Es que salió a 699 euros, acuérdate. No, 600 euros. ¿600? 600 euros. No, 600. Pues 599, da igual. 599. Faltaba €1 para el kilo entero. Sí. Bueno, fue el momento en el que Sony se subió más a la barra, más incluso que a día de hoy, decir. Pero es que veníamos de una generación anterior que la primera Xbox salió a 480 euros, la gente puso grito en el cielo y a los no sé si 3 o 6 meses, Microsoft tuvo que bajarse del carro, bajar la consola a 300 y algo euros, y a todos aquellos que habían comprado la consola a 480 euros decirles, os regalo 2 juegos. Sí. Pues sí, la PlayStation 3 fue un momento en el que Sony tuvo que aprender a bajarse de la burra. La Junior dijo, la Next Gen no empieza hasta que nosotros lo digamos, es verdad. Sí, eso lo dijeron. O sea, fue el momento en el que Sony se subió más a la parra, ya digo, estaban más subidos incluso que ahora, y fue cuando la 360 les adelantó por la derecha y hizo que dieran varias vueltas de campana sobre sí mismos, sobre su eje, y dijeron, quieto, para que nos estamos mareando. Relaja la raja. Nos vamos a relajar un poquito porque nos estamos cargando lo que hemos conseguido. Lo que hemos conseguido. Pero bueno, el tema de la PlayStation 3, aparte nos salió el de Last Guardian. Sí. O sea, bueno, al final lo remontaron, ¿eh? El tema de PlayStation 3 al final fue una generación decente para Sony, pero desde luego, tal como la enfocaron de salida, vamos, se iban a comer un mojón, como vulgarmente se dice. Bueno, por desgracia, más allá de si es un buen juego o es un mal juego, para lo que se ha quedado para la historia de Last Guardian es porque ha tenido unos desarrollos más largos y más accidentados de la industria de los videojuegos, que es un poco lo que decíamos. Si ya los anteriores 2 juegos fueron accidentados, The Last Guardian fue vamos, el culmen, casi un poco lo que acabó con el estudio. Bueno, casi no, lo que acabó con el estudio finalmente. O sea, fue un desarrollo que abarcó toda una década. Y recuerdo gente haciendo chistes del juego al estilo Duke Nukem Forever, en plan de este juego jamás va a ver la luz, es todo humo. Y bueno, al final pues todo tiene su final. En mayo de 2009, volviendo al hilo de lo que estábamos diciendo, se filtra un tráiler del proyecto Trico. Aún no tenía nombre. Algunos llegaron a creer que se trataba de un tráiler falso, porque entre otras cosas usaba la banda sonora de la película Muerte entre las flores, de los Coen. Entonces dices, esto tiene pinta de ser un poquito falso. Pero lo que sí es cierto es que el juego se presentó un poquito después, con las mismas imágenes prácticamente, durante la conferencia de Sony del E3 de 2009. Quizás te van a pasar un poquito los años, si hablamos que en esa conferencia de 2009 del E3, por ejemplo, se enseñó gameplay del Uncharted 2, Isaac. O se presentó la PlayStation Portable Go, la PSP Go, ¿vale? Y Kojima se subió al escenario a hablar de Metal Gear Solid Peace Walker. Ha pasado un poquito el tiempo ha llovido un poquito. Y nada, el proyecto finalmente se presenta con su nombre oficial, The Last Guardian. Por fin, sabemos que tiene nombre. Sin embargo, después de 2009, silencio de radio. O sea, los siguientes años, la gente está deseando saber cosas de The Last Guardian. Porque es que realmente este estudio tenéis que haber vivido la época. Ese estudio generó mucha expectación por este juego. O sea, hubo un hype entre Sony y que la gente estaba deseando otro Shadow of the Colossus. La gente quería información. O sea, datos, ver cosas, ver juegos, ver gameplay, ver algo. Un teaser, otra cosa más. Pues nada de nada. Durante las siguientes ferias, en el E3 de 2010, nada de nada. En los Tokyo Game Shows de 2010, nada de nada. De hecho, en el Tokyo Game Show de 2010 se afirma, sale Yoshida. Era Yoshida, ¿verdad? El jefe de PlayStation. Tengo por aquí el dato. Sí, Shuhei Yoshida, que era el jefe de PlayStation desde el 93, prácticamente. De hecho, el nombre se retiró en 2025, o sea, todo esto lo ha vivido él, como jefe de Sony PlayStation. Salió en 2010 afirmando de que el juego se iba a lanzar a finales de 2011, aunque no hubiera enseñado nada de nada. Y al año siguiente, en 2011, volvió a estar ausente de todas las conferencias.
Entre medias, pues sale recuperación de HD del ICO y de Shadow of the Colossus en 2010. O sea, salen refritos de los juegos anteriores, pero no se dice nada de Last Guardian. Y la gente se empieza a poner nerviosa ante la falta de noticias. Y los rumores de que las cosas van regular se convierten en alaridos guturales cuando a finales de 2011 saltan todas las alarmas cuando Fumito Ueda dice que abandona Sony PlayStation. O sea, Fumito Ueda, que es el jefe del Team ICO, anuncia que abandona su empleo fijo en Sony Japón y funda una nueva compañía con miembros importantes del Team ICO. O sea, el Team ICO se desintegra dentro de Sony Japón y montan su primer estudio que se va a llamar Gen Design. Bueno, Gen Design, vamos a decirlo bien en inglés, no en castellanizado. Y bueno, a pesar de todo ello, Sony jura y perjura de que va a continuar trabajando en The Last Guardian como freelance, echando una mano, porque el juego está ya a medias y tal, pero la confianza de que el juego llegue a las estanterías pues empieza a caer en picado, lógicamente. O sea, ya sin el máximo responsable al cargo, pues dicen, esto desaparece ya. Y nada, Yoshida afirma en 2012 que se sigue trabajando en el juego y en el 2013 ya Fumito Ueda pide disculpas por los retrasos. Que ya Fumito Ueda ya no está en Sony ni nada, pero bueno. Y seguimos sin ver novedades y es 2013. Y en esta época es cuando ya los medios y aficionados que cubríamos las novedades nos pensábamos que el juego iba a caer en la lista de promesas dolorosas que no llegaron a ninguna parte. Como por ejemplo el pobre Star Wars 1313, que también merece aquí en nuestros corazones. A mí me dolió mucho lo de Star Wars 1313. Y sin embargo, llegamos ya a junio de 2015, donde, según The Guardian, ojo, The Guardian, el diario británico, hay rumores que aseguran que el juego va a salir el año siguiente, que ya la gente se había olvidado de él, que todo el mundo diciendo, ¿qué pinta The Guardian de repente aquí? Diciendo que sí, no, que ellos saben de buena tinta que el juego va a reaparecer y que realmente lo tienen bastante hecho. Y efectivamente, en el E3 de ese mismo año, ¿vale? Pues Sony anuncia que en 2016, como efectivamente pasó, va a salir a la venta The Last Guardian. Como esté. Dicen que está acabado, pero que va a salir. Como ya es un poco, va a salir como sea, ¿sabes? Por suerte hay mucha información sobre el caso de Last Guardian. Hay muchas entrevistas, no hay tanto oscurantismo como ha habido con otros videojuegos del estilo, lo cual se agradece. Por ejemplo, el propio Shuhei Yoshida ha dado entrevistas en Kotaku, hablando claramente del tema. El propio Fumito Ueda ha hablado del tema del desarrollo. Y se ha confirmado entre todos que los problemas del juego fueron en su mayoría técnicos. O sea, PlayStation 3 no alcanzaba a representar la visión perfeccionista de Ueda en el juego, cuyo desarrollo pues terminó por ralentizarse tanto que se congeló porque la consola no daba de sí, el framerate era insuficiente y un montón de características que querían introducir, sobre todo de inteligencia del animal y tal, pues era imposible y no se podía. Así que en 2012, con el desarrollo casi congelado, Sony toma una decisión muy parecida a la que hizo con el ICO, que es pasarlo de PlayStation 1 a PlayStation 2, que es vamos a pasar de Last Guardian de PlayStation 3 a PlayStation 4. Con la idea de salir a principios de PlayStation 4, que no pasó. No, porque se fue. De hecho, salen al final en casi 2017, que ya la consola llevaba ya un par de años en el mercado. Y nada, la suerte es que al final sale. O sea, cosa, por ejemplo, que otros juegos que se han quedado en el infierno de desarrollo, o que están en el infierno de desarrollo, pues no pueden decir. Por ejemplo, Half-Life 3 y Beyond Good and Evil 2. Me parece que jamás van a salir de ese infierno del desarrollo. Así que, bueno, lo importante es que sale. Sale y, bueno, se podría decir que al final de Last Guardian pecó de ambicioso. Voló demasiado cerca del sol. Es un juego que no cumple las expectativas ni de público, ni de jugadores, ni de crítica. No es un mal juego, para nada. De hecho, yo lo estoy jugando ahora mismo. O sea, ahora, después de que comprármelo para Play 3, lo he jugado la semana de antes de este programa. Y es muy bonito. Es muy bonito, el trico, sí. Cuando se queda enganchado en los sitios muy tontico. es muy tontico, sí. Realmente está hecho como para que parezca un gato, pollo, perro, más bien gato, porque le llamas y no te hace ni puto caso. O sea, ¿de qué sentir ignorado? Cómprate el juego, porque realmente se comporta como un animal en muchos aspectos. Y es una historia cocinada durante 10 años a fuego lento, se nota. Tiene muchos problemas de frame rate y muchos bugs, o sea, ha salido al final como ha podido, pero sin embargo, a pesar de que es un juego que está por debajo del nivel de los otros dos juegos del estudio,
sigue siendo una experiencia única y maravillosa, de esas que no se ve apenas en el panorama de los videojuegos. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. Merece la pena jugarlo, teniendo en cuenta que es un juego que está maldito en muchos aspectos, tiene muchos bugs y es incómodo de jugar en muchos aspectos, porque eso sí que es verdad que lo tiene el Team Ico. Sus juegos son incómodos de jugar porque son de controles toscos y son muy suyos. Son muy bonitos, muy minimalistas, el diseño por sustracción que comentamos siempre, el menos es más, pero Ueda es un perfeccionista, a la vez es consciente de que su perfección es una quimera, lo que está buscando. Y bueno, hasta aquí llegaría el repaso al Team Ico, porque el estudio que pretendía crear juegos indies bajo el paraguas de Sony Japón, al final solo lanza 3 juegos, pero vaya 3 juegos. O sea, son juegos muy influyentes. Pues voy a poner un ejemplo muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Es el ejemplo de Bruce Straley, que es el director de Uncharted 2, 4 y codirector de The Last of Us, o sea, no son cualquiera, que está haciendo un juego nuevo que es muy Ico. Si lo habréis visto, es el de la abuela con pies de pollo. No he visto el tráiler, todavía. Es un indie que recuerda muchísimo a Ico. Y de hecho comentaba en Games Radar a principios de año, por ejemplo, que Ico fue el primer juego que le hizo llorar, entiendo que de la emoción. Y que si se dedicó a esto es porque entendía que los videojuegos eran algo más que simple entretenimiento. O sea, que lo diga esto a un tío que es el que luego ha hecho The Last of Us y Uncharted 2 y 4, por ejemplo, pues te hace una idea. Así que no es lo último que sabremos de Fumito Ueda, porque sabemos que está ahora con su Project Robot, del que ya sabemos su nombre, que es Gen Atlas, el nombre oficial. Lo han presentado, de hecho, en el Summer Game Fest de este verano, que hace unos días que lo han presentado. Así que el trailer promete bastante. Y si todo va bien, pues aquí os lo contaremos. Pero pues hasta aquí llega el repaso de uno de los estudios más queridos, yo creo, de los videojuegos. Y nada, le vamos a hacer la entrega de la simbólica, como siempre, de nuestro doctorado cum laude honorífico a alguien querido como es Fumito Ueda, y en extensión a su equipo dentro del Team Ico, a todos y cada uno de la gente que compuso este estudio pequeño nipón y que nos ha entretenido durante tanto tiempo con sus juegos, que no son muchos, pero han sido con muchísima calidad. Y hasta aquí llega el programa 851 de Game Over. Muchas gracias al equipo que me ha acompañado, a Héctor Ojeda, a Débora López, servidor de ustedes Isaac Viana. Recordad que en la web podéis ayudarnos a pagar los gastos del hosting, cada año suben más. Y el mapache también. Exacto. En la web tenéis las donaciones, PayPal y Coffee, que no estamos en las redes sociales, que nos podéis escuchar en directo en YouTube y en la web de Radio Speed, o también en diferido en cualquier programa de podcast que tengáis, y que nos podéis enviar mensajitos de amor a público@portalgame.com y mensajitos de odio a yo voy a apuntarme ya al mapache, hay que salvar al mapache, salva al mapache .com @portalgameover.com. Salva al mapache, salva al mundo. Hasta el de aquí a 15 días. Adiós.自分次第だし後悔なんてしたく